Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, muy buenas. Bienvenidos a la emoción del 40 por 20. Bienvenidos al espectáculo del balonmano. Bienvenidos a la sintonía de Pasión Balonmano. Bienvenidos al programa La Madera, el espacio dedicado a la actualidad del mundo del balonmano. Bienvenidos una semana más a nuestro espacio de lo mejor del 40 por 20. Ya en nuestro día habitual, en nuestro horario día habitual, los martes por la mañana, primera hora, hoy un poquito más tarde de la costumbre, pero bueno, es que hemos tenido un programa con mucho contenido, ya estáis viendo la duración, además grabado a última hora, porque es que la actualidad nos atropella, literalmente nos atropella la actualidad del mundo del balonmano. Hoy, como podéis imaginar, ya lo estáis viendo en la descripción del programa, por supuesto va a ser un programa marcado casi por completo por ese Campeonato de Europa de Balonmano Masculino que terminó en la jornada del domingo por la tarde-noche con el triunfo o sorpresa de Dinamarca, venciendo en la final a Alemania y demostrando que es a día de hoy la mejor selección del mundo en lo que a balonmano masculino se refiere. Tiene en su poder ahora mismo la triple corona, campeón del mundo, campeón de los Juegos Olímpicos, campeón de Europa, 14 años después, la selección danesa son para qué negarlos y no podemos decir otra cosa. Los que marcan ahora mismo el camino, los que marcan ahora mismo el ritmo en este nuestro querido deporte que es el balonmano, en el lado masculino, remarco. Bueno, insisto, vamos a hablar muy mucho hoy en el programa, tiempo de análisis de lo que nos dejó el último fin de semana, esa lucha por las medallas, con ese oro de Dinamarca, la plata de Alemania, el bronce de Croacia, tras vencer a Islandia, y la quinta plaza de Portugal, también la undécima a los hispanos. Mucho tiempo de tertulia, mucho tiempo de análisis con gente que sabe, con gente que ha estado más allí en vivo en el europeo, para analizar las claves. Y ya voy avisando, vengo con un editorial. Sí, fui enseñando la patita, vengo hoy con un editorial, vengo con ganas de contar cosas, de expresar mi opinión. Ya que tengo la libertad y hasta el privilegio, puedo decir, de tener este altavoz, pequeño o grande, según como se quiera ver, para expresar mi opinión sobre cosas que han ido pasando en los últimos días en torno, obviamente, al europeo de balonmano. Pero más allá del europeo, del que nos vamos a poner a analizar ya de ya en unos instantes. Bueno, pues repaso rápido de la actualidad que ha ocurrido en los últimos días, que insisto, nos ha atropellado con, por ejemplo, el viernes conocimos cambio, relevo en el banquillo de las guerreras, relevo en el banquillo de la selección nacional femenina. Ambros Martín deja de ser seleccionador, el técnico Lanzarotello en su lugar va a ocupar el banquillo. Ambros, mejor dicho, Joaquín Rocamora, el técnico de momento, y lo seguirá siendo hasta final de temporada, del Ártico Balomano Elche. Tiempo vamos a tener el programa también para repasar la noticia y también, sí, para que negarlos, voy a también expresar mi opinión aprovechando este altavoz. Insisto, una semana con mucho balomano. Vamos a repasar, por supuesto, en el tramo final del programa todo lo que ha ocurrido en los últimos 7 días en la Liga Guerreras Iberdrola. Vaya jornada, decimos, estima hemos tenido. En repaso a lo que se nos viene por delante en la agenda esta semana, vuelve la Liga Nesus Energía Solar a medias porque tendremos este fin de semana la Copa de España. Repaso también el resto de categorías, segundas categorías, Copa de Reina también tendremos esta semana. Y bueno, insisto, la actualidad nos atropella, ¿eh? La jornada de este lunes también hemos estado conociendo dos noticias, una que es oficial, también, por ejemplo, cambio en el banquillo precisamente de un equipo de Asobal, del Vivero Sol Balonmano Nava. Álvaro Sonavilla deja de ser técnico del conjunto navero, en su lugar va a ocupar el banquillo aquí hasta final de temporada Carlos Villagrán, que estaba haciendo las veces de segundo del técnico vallisoletano del Vivero Soro el Balonmano Nava. De aquí un abrazo a nuestro buen amigo Álvaro Sonomía, que sé que es oyente del programa, y mucho ánimo también a la gente de Nava Asunción, que seguro que van a salvar esta papeleta en esta dura Liga Nexus Energía Solar que vamos a tener en la segunda vuelta. Una Liga Nexus Energía Solar que hemos conocido en la jornada de ayer lunes, lo adelantaban nuestros compañeros del diario AS y también se han ido haciendo eco distintos medios. Que Asobal se está planteando cambio de formato de competición para la próxima temporada ya. Se vota el viernes. Bueno, pues el viernes, cuando sepamos ya si hay ese cambio de formato o no,
profundizaremos en el tema. Yo ya he he expresado mi opinión tanto en el Rosca ayer lunes como, según si lo escuché o no, en con los compañeros de de la cadena SER de Ananda en este martes. Ya, spoiler, no me gusta. Pero bueno, insisto, cuando sea oficial ya profundizaremos en el tema, no vaya a ser que quede en bomba de humo. Así que bueno, ya lo veremos. Insisto, muchas cosas han pasado esta semana, pero hoy programa especial de nuevo. Repaso al Campeonato de Europa de balonmano masculino. Un campeonato de Europa que empezamos rápidamente, en un instante a repasar el análisis, repasando los resultados de este último fin de semana. Ahí lo estáis viendo en pantalla. Los resultados que hemos tenido en este fin de semana disputado en el Gixe Bankboxen de Herning. El viernes, con ese partido por el quinto sexto puesto, coincidió Portugal 36-35 ante Suecia con tanto sobre la zona de Martín Costa. Las dos semifinales, resultado idéntico y partido casi idéntico. Por un lado, ese Alemania 31, Croacia 28. Por otro lado, ese Dinamarca 31, Islandia 28. El domingo, la lucha por el bronce, ese Islandia 33, Croacia 34. Y esa gran final, que ya como todos sabéis, es en Dinamarca 34, Islandia, mejor dicho, Alemania 27, Dinamarca 34, Alemania 27, que da el título a la selección danesa en un europeo que empezamos a analizar y repasar ya aquí en nuestro programa La Madera, tanto el cierre del campeonato como valoración global del mismo. Pues vamos a arrancar nuestro programa La Madre de esta semana. Como decía en la presentación, hoy resumen amplio y especial de lo que nos ha dejado el europeo de balonmano, que terminó en la tarde-noche del domingo con ese triunfo de Dinamarca en esa final ante Alemania y que nos ha dejado cosas muy interesantes que hemos ido analizando esta última semana en nuestros programas especiales y que hoy queremos hacer valoración global del mismo. Empezamos, como es habitual, charlando y valorando lo que nos ha dejado el último fin de semana del torneo. Lo hacemos con nuestro compañero Edu Agulló, al que ya saludamos. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Alfredo. Bueno, lo que decimos, vamos a hacer repaso de lo que nos ha dejado estos últimos días del torneo, fijándonos en el papel que han hecho de las selecciones que han estado luchando por las medallas. En este europeo, que lo que decimos ha sido con triunfo final para Dinamarca. Una Dinamarca que, bueno, sí, hay que decir que ha confirmado los pronósticos y que quizás tuvo que trabajar a priori un poquito más en la semifinal que en la final, pero sobre todo volvió a demostrar el potencial que tiene tanto a nivel grupal como a nivel individual de prácticamente todos sus puestos. Sí, bueno, la verdad que ha demostrado una vez más Dinamarca que está un paso por delante de cualquier selección del mundo. Creo que no ha hecho un torneo tan redondo como el pasado Mundial, pero bueno, lo suficientemente solvente como para ganar con relativa comodidad, porque bueno, en semifinales sí que hubo momentos donde se le inquietó un poquito el resultado, pero a partir del momento en el que empezó a comandar en el marcador con rentas de 2, 3 goles de ventaja, pues fue llevándolo más o menos con comodidad y en el partido, en la final ante Alemania, pues al final incluso el resultado es más o menos abultado con ese +7, a pesar de que en un momento del tramo final, a falta de escasos 10 minutos, sí que Alemania volvió a meterse un poco en el partido, a 3 goles, con un par de tantos de Marco Girgic. Pero bueno, creo que sobre la pista se vio una Dinamarca que fue superior a Alemania prácticamente desde el principio hasta el final. Tan solo con las paradas de Andy Wolf y la diferencia de porterías en la primera parte entre Alemania y Dinamarca, pues explicaban que la selección de Alfred Gislason aún estuviera en el partido, ¿no? Para mí, Uh -huh. Dinamarca fue claramente superior en el encuentro y, bueno, justa ganadora del título. La verdad que han tenido problemas en el puesto del pivote en el tramo final del torneo, bueno, desde el inicio ya prácticamente, ¿no? Primero con la lesión de Lucas Jorgensen. Luego fue una situación un tanto peculiar porque Bergholt, que al final ha acabado con lesión y no ha podido jugar los últimos partidos, pues estaba pendiente de ser padre y estaba pendiente de que igual tenía que abandonar la convocatoria y los otros pivotes que tenían en la lista larga estaban lesionados, con lo cual no tenía mucho margen de maniobra Nikolai Jakobsen en ese sentido. Aún por encima, en semifinales se lesiona Niklas Halt y el final llegan justísimos
clarísimos en ese puesto a la final. De hecho, tienen que defender con Hoxer y con Arnoldsen, que no son Sí. especialistas defensivos en el centro, son jugadores que están más habituados a defender en el 2 y en el 5, pero la verdad que hicieron, especialmente en el caso de Arnoldsen, un partido sensacional. El central del Aalborg que hablamos de aquí, de él hace unos días. No pudo estar hasta las semifinales, que fue cuando entró, después de estar recuperado de una lesión que parecía que le iba a alejar definitivamente del torneo. Y con dos partidos, pues no ha estado muy lejos de ser el mejor central del torneo. Creo que con Sí. justicia lo fue Gisli Kristjansson, pero la realidad es que Thomas Arnoldsen con la semifinal y la final que hizo, pues ha sido uno de los mejores centrales del torneo, especialmente destacada la final, tanto el trabajo que hizo en defensa como su aportación ofensiva, pues la verdad que el jugador del Aalborg fue decisivo en un partido donde probablemente vimos al Matías Gitzel más impreciso. Ujú. Al final no sé en qué porcentaje de eficacia estuvo, pero hubo un momento que estaba por debajo del 50% en el tramo final. Bueno, creo que hizo al final 7 de 15 por lo que estoy viendo. Estuvo por encima del 50%, pero bueno, no es habitual, ¿no? Al final Gitzel es un jugador que a pesar de ser primera línea suele estar por encima del 70% porque al final acumula muchos goles en zonas cercanas a la portería, en zonas de 6 metros. Y ayer vimos un Gitzel, bueno, pues en ese sentido un poco más impreciso. A pesar de eso, 7 goles, 5 asistencias, muy buen partido también de Matías Gitzel, todo hay que decirlo. Y bueno, una Dinamarca que todo indica que va a seguir siendo la gran dominadora y la favorita para los próximos torneos. Sí, pues empezando el de Alemania el año que viene, también los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y el europeo que tenemos aquí en España. Una Dinamarca, como decíamos, venció en la final a Alemania, una Alemania que, bueno, lo hemos venido comentando durante todo el torneo, Edu, y un poco compartíamos también la opinión que hemos ido analizando de la misma, que nos iba dejando dudas durante el camino, pero al final ha sido solvente, cimentado en figuras claves, como por ejemplo Andy Wolf en portería y han ido sabiendo llevar el camino hasta llegar a la final, donde, bueno, al menos en la primera parte sí pudieron competir ante Dinamarca. Sí, bueno, Wolf para mí ha sido el mejor portero del torneo, aparte ha sido decisivo para que Alemania llegara hasta la final y aunque por muchos momentos Alemania dejó dudas, bueno, a mí no es un equipo que me entusiasme en cuanto a sistema de juego, pero bueno, en el tramo final del torneo, recuerdo el partido contra Alemania, luego en semifinales también hizo buen partido, vimos, bueno, pues la mejor versión de esta selección de Alfred Gislason, aparte Yuri Nor fue de menos a más, empezó a aparecer también Marco Girgic, Kuster hizo un gran torneo. En cuanto a la final, creo que les hizo mucho daño la baja de Justus Fischer. El especialista defensivo, Kisler, que al final además ve la tarjeta roja en el tramo inicial del partido, fue nominado a mejor defensor, pero la realidad es que tampoco tenía un peso súper relevante en la defensa de Alemania. Al final los que estaban asumiendo un rol capital era Gola, que ha hecho un torneo sensacional. Para mí, bueno, la verdad que con Saustru puede haber discusión, pero coincido en que se le pueda haber dado a Johannes Gola el premio a mejor pivote. Creo que entre los dos podían haberse repartido el de mejor pivote y el de mejor defensor del torneo. Y junto a Gola, Justus Fischer, que hizo una muy buena semifinal y un buen torneo. Creo que al final fueron por problemas estomacales, por los que no pudo estar en la final y le hizo mucho daño, porque bueno, yo creo que no hubiera cambiado demasiado y lo normal es que Dinamarca hubiera ganado y bueno, pues no sé si con más o menos comodidad, pero que hubiera sido superior, pero hubiera sido diferente, ¿no? Porque creo que es mejor defensor que Kisler y es un jugador de dos áreas que le hubiera dado bastante a Alemania en esa final. En semifinales, bueno, pues también un partido donde Alemania fue capaz de ser mejor que Croacia prácticamente durante todo el partido. Es cierto que en la primera parte hay un poco intercambio de golpes y sucesiones en el marcador, pero bueno, a mí me genera unas sensaciones más positivas Alemania y en el inicio de la segunda parte, que hay mucha diferencia entre ambas porterías, detiene varios Spet y en la portería de Croacia, que acaba bien Kuzmanovic, no para ninguna en el tramo inicial de la segunda parte, pues ahí rompen el marcador, se ponen con 7 goles de ventaja, parecía que el partido al final iba a ser cómodo, pero incluso en algún momento llegó a inquietar con una Croacia que siempre es combativa, que siempre pelea y que nunca se le puede dar por muerta y que la verdad que Dagur Sigurdsson le está recuperando ese gen competitivo en los últimos torneos.
Creo que Alemania se va a ir con una nota positiva, no podía ser de otra manera siendo finalista del torneo. Eh, Ayer por momentos en la final, pues compitió con Dinamarca. Lo dije aquí, creo que fue la última vez que intervine, que para mí Alemania es la selección que más cerca está de Dinamarca jugador por jugador, sin ninguna Sí. duda. Y, y me sigue generando dudas que en juego no está tan cerca. De todos modos, como decía en la primera parte, bueno, pues vimos momentos donde hubo igualdad y bueno, vamos a ver, porque en el horizonte probablemente Alemania se ve con opciones de volver a ser medallista olímpica y por qué no dar un paso más e intentar ser oro olímpico en Londres, en Los Ángeles, después de haber conseguido la plata en París y luego ese principal objetivo de intentar conquistar el título mundial 20 años después de aquel 2007 que muchos recordamos en un torneo muy Ujú. polémico en la que Sí. acaban ganando la final en Polonia, pues tienen esa intención de que 20 años después ser campeones del mundo. Tienen una generación para poder soñar con ello. Es cierto que Dinamarca seguro que va a llegar con el favoritismo, salvo que haya alguna lesión de por medio, pero por edades todo indica que Dinamarca va a seguir llegando con favoritismo para ellos, pero bueno, Alemania llegará con jugadores que van a seguir teniendo más experiencias. Al final, Yuri Nord es un jugador joven, de la misma edad que Matías Gitzel, y luego por encima tienes a Marco Girgic, Austins, Lichtlein, Justus Fischer, David Speth, son jugadores realmente jóvenes, muchos de ellos de la generación que fue campeona del mundo sub-20, sub-21 hace 3 años, en el 2023. Con Ujú. lo cual, bueno, estamos hablando de una selección muy joven que va a seguir ganando protagonismo en los próximos años y que dentro de escaso un año pues intentará conseguir conquistar ese título mundial. Pues sí, vamos a ver qué ocurre en ese mundial, en donde también habrá que seguir muy cerca al actual subcampeona del mundo, Croacia, que ha conseguido el bronce en este europeo, tras un torneo donde han ido, yo creo que de menos a más en cuanto a evolución de juego, en cuanto a tendencia, y que incluso con el cansancio acumulado y no ha sido oficial, pero en las últimas horas se ha sabido que incluso con un virus dentro del vestuario en los últimos días han conseguido una medalla de bronce tras vencer ante Islandita, como decíamos, competir en la semifinal ante Alemania. Sí, tanto Croacia como Alemania han tenido problemas con un virus en este fin de semana final y bueno, creo que Croacia ha sido combativa, ha sido muy peleona y ha hecho un muy buen torneo. Eh, Creo que para ellos la medalla de bronce es un gran éxito, el volver a estar ahí en un podio. Yo creo que Croacia ahora mismo está en una situación en la que probablemente no sea una de las cuatro mejores selecciones del mundo, no sea ninguna de las cuatro mejores selecciones de Europa, pero en los 2 últimos años ha conseguido ser finalista del Mundial y bronce en el europeo. Eso es significativo de que es una selección que pelea mucho, que la verdad que Dagur Sigurdsson les ha devuelto, como decía antes, esa señal de identidad y ha hecho un buen trabajo también a nivel táctico para bueno, conseguir sacar el mayor rédito a esta selección croata. Bueno, creo que ha conseguido volver a tener una defensa segura, una defensa que le permite eh, tener un poco más de, ¿cómo decirlo?, de balas en la recámara en ataque, cuando probablemente no tiene tanto el talento como tuvo hace años. Además es que este año Martinovic no llegaba bien al torneo Ujú. y ha estado muy, muy irregular. Cindric ya no es la mejor versión de Cindric y bueno, y sustituir a un jugador como Dumjak pues no es ni mucho menos fácil, con lo cual yo creo que es indudable que Croacia es una selección con menos talento ofensivo que en los últimos años, pero que ha conseguido hacerse dura atrás, aparte apoyada con dos muy buenos porteros, que aparte van a tener mucha trayectoria por delante, que son Kuzmanovic y Matej Mandic, ambos también de esa generación de David Speth, Lichtlein, Ustins, que conquistaron en el caso de Alemania, conquistaron el título en aquel Mundial Sub-21 de 2023, pues Croacia tenía a Matej Mandic y a Kuzmanovic como porteros en ese torneo. Y bueno, yo creo que tienen argumentos para pensar en optimismo de cara a los próximos años, pero yo creo que siempre teniendo en cuenta que Croacia, para mí, no es una de las cuatro mejores selecciones del mundo, pero bueno, está lo suficientemente cerca como para pelear por las medallas. Ojalá España sea capaz de volver a situarse en esa posición en la que está ahora Ujú. Croacia, ¿no? De estar
no ser una favorita a conquistar las medallas, pero estar lo suficientemente cerca para aprovechar cualquier momento y poder colarte en esas peleas. Sí, ojalá que dentro de poco vuelva a estar ahí la selección de Jordi Rivera. En este europeo lo que decimos, la cuarta ha sido Islandia, una Islandia que, bueno, llegaba a una semifinal por tercera vez en su historia, tras 12 años, y bueno, ha ido mostrando buen nivel en el europeo, quizás en estos dos últimos partidos, no sé si se le había visto un poco desfondado y un poco también que ese juego también uno contra uno que ha sorprendido a muchos durante el torneo, quizás ya iban los rivales con la lección aprendida. Bueno, a ver, yo creo que Islandia agotó sus balas en el partido de las semifinales. Al final, como bien dices, su juego es de mucho uno para uno, es un juego que emula a Magdeburg, que tanto rédito le ha dado. Bien en defensa, con Vidarsson y con Gislason en el centro, y luego muchísimo talento ofensivo, ¿no? Gisli Kristjansson, Smarason y Magnusson. Son tres jugadores que tienen mucho uno para uno, mucho talento y luego, bueno, detrás jugadores como Thrastason, que también les puede dar un relevo, más pensando en el futuro, en este no ha tenido tantísimo protagonismo, aunque lo hemos visto bastante sobre la pista. Y lo cierto también es que de cara a un torneo de estas características y llegar bien al fin de semana final, la baja de Alfred Johnson creo que les hizo mucho daño, porque es un jugador que les permite dar un relevo en el centro de la defensa, que si quieres más dureza incluso lo puedes meter en el 2 y es un jugador que defiende realmente bien. En ataque está muy adaptado a este tipo de juego, aunque es un perfil diferente, con más lanzamiento de atrás. Bueno, yo creo que les hizo mucho daño la baja de Alfred Johnson de cara a ese fin de semana final, pero bueno, contra Dinamarca hicieron un muy buen partido, por momentos fueron mejores que Dinamarca, así como en la final, a pesar de que hubo igualdad, en ningún momento me pareció que Alemania fuera mejor que Dinamarca. En el caso del Dinamarca-Islandia, sí que durante muchos momentos de la primera parte perdón, Islandia fue mejor que Dinamarca. No le ayudó en exceso, bueno, no le ayudó directamente la portería, porque Hallgrímsson no hizo un buen partido. Tuvieron la fortuna de que la portería danesa extrañamente no estuvo bien en ese encuentro y eso le permitió poder seguir enganchada al partido, pero con una portería de más nivel. Yo creo que es un nivel al que puede alcanzar Hallgrímsson, que es un jugador, un buen portero, probablemente es uno de los 10 mejores porteros del mundo, pero yo creo que tiene capacidades para dar ese paso de ser un portero top de verdad y que le dé garantías a Islandia. Bueno, yo creo que han hecho un buen torneo. Se van a ir seguro con ese sabor muy agrio de no haber conseguido la medalla porque lo tenían en la mano, pero era difícil recuperarse, la verdad, porque el desgaste físico del partido contra Dinamarca fue letal, aparte de todo lo que venían Ujú. peleando en el tramo previo del torneo, donde aparte fue una montaña rusa, donde hubo momentos donde que parecía que estaban con medio billete de semifinales en el bolsillo, luego parecía que estaban eliminados, luego parecía que ya lo tenían otra vez en el bolsillo, con lo cual, bueno, fue una carga física y emocional dura esa main run y al final lo pagaron caro y lo pagaron especialmente en ese partido en el tercer y cuarto puesto, que ya desde el inicio se le puso muy cuesta arriba. Luego sacaron fuerzas de donde no las había para Sí. poder meterse en el encuentro, pero no les fue suficiente y se van con las manos vacías. Bueno, yo creo que Islandia va a estar ahí en los próximos torneos, en el Mundial del 2027, en el Europeo del 28 y en los Juegos Olímpicos. Va a ser una de las selección a tener en cuenta, pero les va a quedar ese sabor agrio, ¿no? De que sus jugadores principales, Gisli Kristjansson y Magnusson, llegaban realmente bien, que en los últimos torneos, pues uno u otro no fueron capaces de llegar bien o incluso directamente de no poder disputar el torneo, con lo cual, bueno, pues por ahí seguro que se van con esa pena de de no haber podido aprovechar la oportunidad de conseguir una medalla. Pues sí, Islandia que queda corta de este europeo. Rápidamente, como bola esta, siempre repasamos los semifinalistas, pero bueno, breve detalle, ya nos hemos nadado en alabanzas con Portugal, pero hay que remarcar ese quinto puesto de Portugal, que Mm. bueno, más allá del billete también para el Mundial del año que viene a reafirmar y a confirmar lo que ya vimos en el Mundial del año pasado y lo que viene haciendo esta generación en los últimos años, ¿no? Sí, bueno, ahora que Portugal ya está sentada en la élite y después de haber ganado a Dinamarca en la primera fase, pues hasta no sabe a poco ese quinto puesto, Ujú. ¿no? Yo creo que Portugal ya tiene que estar pensando en la pelea por las medallas, porque es una selección que cuando antes decía de esas cuatro mejores selecciones de Europa del mundo, pues está, si no lo está, está muy, muy cerquita. Yo al menos me parece que está bastante más cerca que Croacia.
pero de todos modos ese quinto puesto es un buen resultado. Era una zona del cuadro muy, muy dura, donde se metieron las dos finalistas. Francia se quedó por el camino, por detrás de Portugal, con lo cual, bueno, creo que hay que tenerlo en cuenta y valorar en su justa medida. Nos queda, en cuanto a la evaluación de Portugal, pues ese sabor agridulce por el hecho del partido tan malo que hizo contra Francia, que al final acabó con las opciones de la selección lusa. Y bueno, en definitiva, yo creo que en general es buen torneo, quintos de Europa, ganando a Suecia, la anfitriona, que bueno, yo creo que llegaba muy tocada anímicamente porque contaba con pelear en semifinales e intentar estar en la final. Y bueno, Portugal le toca pensar en el siguiente torneo, intentar que llegue una buena versión de Diogo Rema, el joven portero que por lesión no pudo estar en este europeo y yo creo que también por ahí lo notaron bastante. Y bueno, una Portugal que va a llegar a los Juegos del 28 con, bueno, con serias opciones de pelear por las medallas. Sabemos lo duro que es el camino olímpico para cualquier selección. Portugal también tendrá que ganárselo y no es fácil conseguir el billete, pero bueno, yo creo que lo normal es que sí lo logre y que Portugal va a llegar en condiciones de poder pelear por las medallas a los Juegos de Los Ángeles. Pues sí, lo vamos a seguir viendo en este ciclo olímpico y en los próximos torneos, el primero a nivel grande, el Mundial de dentro de un año en Alemania, que aquí también hablaremos de aquí a 12 meses. Pues nada, Edu, que ha sido un placer haber estado este mes disfrutando del europeo. Ahora toca coger unos días de resuello, que enseguida vienen ya las competiciones de clubes continentales con una segunda parte de temporada emocionante. Sí, así será. Va a haber mucho que contar en cualquier liga de Europa y especialmente en la Champions que viene la fase decisiva. Pues sí, eso haremos a partir de próximos días. Hablamos, Edu, un abrazo. Un abrazo. Seguimos aquí nuestro programa La Madera de esta semana en este resumen final del Campeonato de Europa de balonmano masculino, de este europeo que hemos estado siguiendo y cubriendo durante estas últimas semanas aquí en Pasión Balonmano y queríamos aprovechar el día de hoy también para juntarnos unos buenos amigos para analizar lo que nos ha dejado el europeo, tanto en clave global como en clave hispanos ya con el torneo terminado. Ya lo estoy viendo, sobre todo los que no estoy viendo en YouTube en pantalla, todos conocidos de la casa, pero bueno, sobre todo para los que no estoy escuchando a través del podcast, los voy presentando. Por un lado, Gonzalo Rodríguez, nuestro amigo habitual, que también líder del YouTube, también que nos marcó, abrió el camino. Hola Gonzalo, amigo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas a todos, ¿cómo estáis? Tenemos también por aquí a Javi Larrea, que le tuvimos también hace unas semanas aquí en nuestro programa. Ya sabéis, Métalo Espacio, narrador del Vivero sobre el Balonmano Nava y del Caja Aula Valladolid y de muchas más cosillas. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, pues honrado de compartir pantalla con estos otros tres sabios del balonmano, ahí agradecido, claro. Gracias por estar con nosotros un día más. Y tenemos ya, volviendo literal de tierras escandinavas, a nuestro corresponsal de Pasión Balonmano en el europeo, Carlos Sacristán. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. No sé qué habéis hecho, que vengo del mal tiempo al mal tiempo. Aquí ya esperaba sol y no puede ser. Nos lo has traído en el avión, Carlos. Qué te vamos a decir, eh? Nos lo has traído en el avión. Bueno, quiero empezar con vosotros analizando, porque venimos de repasar lo que ha sido el último fin de semana del torneo. Quiero palpar con vosotros qué os ha dejado este final del torneo, empezando con ese triunfo de Dinamarca ante Alemania. ¿Qué sensación ha dejado el torneo? El título más o menos previsible de Dinamarca, pero no sé si con la superioridad que esperabais. No sé, ya que he ido por el orden, empezamos con Gonzalo y vamos con el resto, Javi y Carlos. Bueno, yo creo que Alemania, Alemania, Dinamarca partía como favorita, así que es cierto que ha empezado como, no empezó tan bien como esperábamos, quizá no arrollaba tanto, ha empezado de menos a más, sobre todo siendo una selección, como decía yo, más, entre comillas, humana, pero creo que en el momento clave, en el momento decisivo, pues es que al final lo da todo, ¿no? Yo decía ayer en X que es desesperante, o sea, cuando no aparece Nielsen, aparece Moller, cuando no aparece quizá Gitzel, que estaba sobre todo parando mucho Andy Wolf, aparece Pitlick, que creo que ha hecho unas semifinales también brutales más allá de la final.
Sobre todo es una selección súper joven. Al final ves ese eje de Nielsen en portería, Ditzel, Pitlick, Saustrup, Jakobsen, que el extremo izquierdo que no ha tenido uno de sus mejores torneos y es que no supera ninguno de los 30 años y alguno está algo todavía lejos. Sobre todo creo que Dinamarca, tanto en semis contra Islandia como en la final contra Alemania, ha tenido ese momento donde ambas selecciones, la islandesa y la alemana, se caían y Dinamarca siempre está, siempre te castiga y no se cansa nunca. O sea, más allá de que Gitzel puede defender en el exterior, o sea, es que da la sensación de tal superioridad también a nivel física que es que asusta. Entonces, no sé hasta qué punto va a llegar esta tiranía, porque lo hemos visto con Alemania, ¿no? Nor, Koster, la defensa, aunque mermada por la expulsión de Kisler, por la baja de Fischer, te aguantas el primer tiempo, pero es que en el segundo llega un momento donde acompañaba a Wolf, pero esa segunda unidad con Litzline, con Gergic hasta que aparece 7 para 6 es como que le hace falta ese pasito hacia adelante, ¿no? Que no tuvo igual Islandia, al final se ve a un Smarason súper cansado en un momento decisivo, Christiansen que no puede hacer más uno para uno, porque para mí es uno de los mejores, obviamente, centrales del mundo. Entonces, la sensación es que Dinamarca tiene tal superioridad con prácticamente todas las selecciones. Yo diría que Francia, pero para mí es la decepción del torneo, ¿no? Al final, sobre todo el partido que hace contra España, una España que venía muy de bajón, y creo que hicimos un partidazo más allá de la lección táctica. Creo que a partir de ahí se cae un poco y pierde partidos, obviamente, por decisivos, más allá de Dinamarca contra Alemania, esa especie de cuartos de final. Entonces, bueno, creo que han sido partidos, lo decía Urdiales en la transmisión y sobre todo me hizo reflexionar, quizá las semis y la final no son tan buenos partidos como los que vemos en la main round porque Croacia estaba molida en la Ujú. semifinal y a Islandia le pasa lo mismo con una primera línea que es muy buena pero no tiene esa segunda unidad que le da ese nivel y Alemania pues prácticamente lo mismo. A partir de que se cae Nor pues creo que va, vamos, en declive, ¿no? A nivel sobre todo físico. Bueno, como digo, tiranía danesa, ojalá que sea lo menos años posibles, pero pinta feo sobre todo para las selecciones sí, restantes. Javi, ¿qué opinas? ¿Qué te ha dejado estos últimos días del torneo? Nada, yo ya me despido. Después de este análisis tan completo de Gonzalo, yo ya me despido. Ha sido un Soy placer muy estar en el pesado, programa. Javi, soy muy pesado. No, 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 es que está perfecto. Quiero decir, has dado todas las teclas. Yo añado, siendo un poco más, intentando ser un poco más analítico con Dinamarca, con la campeona, ya no es todo lo que ha dicho Gonzalo, el mayor problema para el resto es que además son los que mejor corren. Entonces, sobre todo el contragol, principalmente el contragol, son los números uno en el contragol. Entonces, claro, para empezar no te dejan hacer el cambio. Si consigues hacer el cambio, luego aparece, pues eso, Geiser y compañía. Entonces, yendo a un paso más, el problema es que además dices, venga, vamos a correr la Dinamarca, que a ver si corriendo la Dinamarca, no puedes correr a Dinamarca, porque también corren más que tú, estos tíos que han ganado, ¿no? Entonces, bueno, yo me subo fuerte al carro alemán. Yo he sido siempre en contra del sentir nacional. Yo he sido siempre muy afrancesado en el tema balonmano, no lo he ocultado nunca. Y me apetece mucho subirme ahora al carro alemán porque ese eje central que hablamos en el balonmano de portería central, pivote, la suma es para mí la mejor, ¿no? Con Wolf, con Yuri Nor y con Don Johannes Gola, me parece la mejor. Y sí que es cierto, como dice Gonzalo, al final llegan cansados, llegan todos cansados, ¿no? Pero Dinamarca llega menos cansado también que los demás, es que es tremendo, ¿no? Alemania sí que es verdad que necesitaba tener muchos minutos en el campo a gente como Nor y se veía cansado. Yo recuerdo una imagen, el tío defendiendo en el exterior con las manos en las rodillas, ¿no? Ese típico gesto de estar agotado. Yendo al análisis del europeo en general, vuelvo a usar la palabra que tantas veces he usado, que usé en el programa la semana pasada, que he usado en el Metal Espacio, diversión. Está Portugal, que ya gana a cualquiera, a Dinamarca concretamente. Islandia, que bueno, siempre ha estado ahí, pero le faltaba un peldañito. Sigue sin coger a Dinamarca, pero ahora ya le mete mano a cualquiera. Croacia, que es un histórico y que parece que siempre está, pero a veces no estaba, está ahí. Entonces, para mí un extraordinario europeo de muchísima calidad. Y luego hablaremos de los nuestros, pero en general muchas cosas a ver, muchos nombres propios y mucha diversión, en definitiva.
Totalmente, totalmente. Carlos, quiero también saber tu opinión, viviéndolo allí en vivo, que has estado tanto en Suecia como en Dinamarca. No sé si esa superioridad se palpaba tanto dentro de la pista y en el entorno de los aficionados, prensa y demás. Esa superioridad que al final se ha visto, no sé si se palpaba antes de y si incluso hasta se intuía. No, fíjate, a mí me ha llamado la atención y escuchar vuestros análisis, ¿no? Me da la sensación que vemos mucho más superior a Dinamarca en casa que en su propia casa. Y este es un claro ejemplo de lo que yo viví en el propio europeo, donde he visto a su entrenador bastante momentos nervioso, cosa que no hemos visto en Juegos Olímpicos o lo que no le he visto en esa final del Mundial el año pasado, ¿no? Y eso es una sensación de que seguramente jugaban en casa, el pabellón lo tenían completamente a rebosar, que ahora hablaremos cuando le toque a España. Ojalá, ojalá tengamos la mitad de pabellones llenos que como ha salido en esta ocasión. Es un éxito total de la organización, pero yo creo que vemos por encima nosotros a Dinamarca de lo que realmente Dinamarca se ve a sí mismo, y eso es un dato yo creo a tener en cuenta. El claro ejemplo es que Portugal ha conseguido doblarle el lomo durante un partido en su propia casa y nadie se lo esperaba, y eso es una señal de que sí, son campeones, tienen la triple corona, están ya no haciendo historia, sino grabándola a fuego, pero el día malo les puede llevar a un gran disgusto y no están tan lejos de otras selecciones, ¿no? En ese sentido, teníamos varias conversaciones, quizá no con los jugadores daneses, pero con otros o con otras selecciones que igual no están en esa segunda línea que habéis comentado, como sí que es Islandia o como sí que es, en este caso, Croacia, sino que está en el escalón anterior, que es a lo mejor Austria, que Austria no, o sea, no se ve tan lejos de ese escalón, y ese segundo escalón tampoco yo creo que está tan lejos de competir a Dinamarca, ¿no? En ese sentido, sí que es verdad que juega en casa, era favorita y ha conseguido, por supuesto, por propio mérito el campeonato, pero me ha dado una sensación de que ahí hay mucha forma ahora de este cambio es muy parejo, y hay un dato muy claro, ¿no? Dinamarca es la selección por media que más altura tenía en este campeonato. Eso quiere decir que ha tenido mucho más facilidad de explotar esa defensa, y yo creo que este campeonato lo han marcado las defensas. Los números en defensa ya han apoyado ahí en portería, son los que han llegado ahí a esas semifinales. Yo creo que ese es el claro ejemplo de lo que le ha faltado a España, ¿no? Para poder competir quizá no por semifinales, sino por acercarse a ese quinto sexto puesto. Y después, bueno, tiene un jugador que en momentos clave como es Matías Gitzel, y es los dos laterales en ese sentido que desbloqueaban, ¿no? Pero me da la sensación que en los próximos campeonatos vamos a ver una Croacia que posiblemente pueda competir de tú a tú en semifinales a Dinamarca y poder ganar. Y en ese sentido, seguramente Alemania, vamos a ver cómo va funcionando, pero no está tan lejos de poder ganar por fin a Dinamarca. Entonces, yo creo que es algo apasionante, porque a pesar de que vemos una triple corona, yo no creo que en los próximos años vaya a ser la única que va a ostentar los títulos como nosotros estamos viendo desde casa, ¿no? Os voy a hacer una pregunta fácil, sencillita. ¿Qué selección veis más cercana a poder competir con Dinamarca? Cercana al hecho de lo que acaba de decir ahora Gonzalo, de ser la que se alinee en los astros y le quite un título a Dinamarca. En los últimos días, por ejemplo, hemos estado también hablando con Edu Agulló. Yo con gente que he ido percibiendo, quizás la que tiene más papeletas en ese sentido es Alemania. No sé si es Alemania, si veis a una Francia que se pueda recomponer tras el fracaso este europeo. No sé a quién veis que pueda estar más cerca de hincarle el diente a la todopoderosa Alemania. El que quiera que se atreva, que se lance. Yo diría que Francia, sin duda. El tema es que Francia le tiene que acompañar la portería y muchas veces no la Mm. acompaña el día clave. Alemania creo que está ahí cerca, lo que creo que Gislason obviamente pues tiene que intentar cuidar sobre todo que Nor no llegue tan quemado. O sea, al Sí. final creo que tienes jugadores de mucho nivel, ¿no? Hablábamos de Gergit, que ha tenido poco protagonismo. Aún así creo que ayer con el 7-6 tiene todavía más, pero creo que le hace falta ese pasito adelante, sobre todo más que se lo dé Gislason que él, ¿eh?
Porque ayer él se juega en los momentos clave, esas bolas de ponerse a dos, las juega él prácticamente. De hecho, creo que el 7 para 6 es muy claro para la toma de decisión de él. Pero sí que es cierto que para mí le falta sobre todo eso, quizá un pelín más de rotación. Y creo que Francia es que le compite siempre a Dinamarca. Lo que pasa que son esos pequeños detalles. El día que esté bien Desboneo o Bolsinger, pues seguramente cambiará un poco el tema. El tema es que tiene también que estar bien, no va a la redundancia. Entonces, yo veo a esas dos compitiéndole de tú a tú. Las demás, pues como España, tienes que inventarte partidos y batallas tácticas que le puedes ganar a Jakobsen, que le puedes desquiciar, como lo hemos hecho mucho tiempo durante algún que otro año, pero sí que a nivel parejo solo veo a Alemania y a Francia. Yo le voy a pedir al administrador que le quite el turno a este tío antes que yo, porque ya ¿qué voy a añadir yo después de Yo he esto? dicho que el que quisiera que se lanzara, ¿eh? Ha sido Gonzalo. Es muy rápido Gonzalo dando el botón. No, es que el análisis es ese. Yo lo dije antes, lo he dicho, yo me subo al carro de Alemania y voy a seguir ahí y creo que sobre todo pensaba yo una locura antes, ¿no? A lo mejor en un campeonato con cuartos de final y tal, cogiéndolo un poquito antes a Dinamarca, puede tener más opciones Alemania, por ese desgaste que apuntaba Gonzalo. La portería la tiene bastante asegurada, pues no está Wolf, Spad también para mucho, y la de Francia, evidentemente, una incógnita. Francia suele competirle bien a Dinamarca porque sacuden los mismos garrotazos. Quiero decir, si hay que sacar el hacha de guerra, Francia es quien tiene el hacha de guerra más grande, ¿no? A la hora de sacudir, pues sacudir bien, ¿eh? No estoy hablando de cosas raras, de defender fuerte, de ser contundente en defensa. Francia es probablemente quien más lo tenga, pero sí, los dos, efectivamente, que ha dicho Gonzalo, Francia y Alemania. Me quedo más con Alemania porque veo algo, no sé exactamente qué, no sé si eso, la portería más contundente, algún jugador en primera línea que me llama más la atención. Diría que Alemania y Francia, efectivamente, sí. Sí, a lo dicho, a lo mejor añadiría Portugal, ¿no? Si Portugal consigue tener una portería que le apoye al nivel, claro, de estas dos, tres selecciones, es que Portugal tiene al mejor defensor del europeo valorado. Luego, si queremos, sacamos más, pero a que la gente ha visto que es el mejor defensor, Salvador Salvador, es que tiene al mejor jugador joven también, y es que tiene uno de los mejores pivotes también, como es Frade. Entonces, vamos a ver hacia dónde recorre esa selección de Portugal, pero yo no te diría que tampoco esté tan lejos de competirle a Dinamarca en un partido. Si van a jugar a su juego, del toma y daca como vimos en la final de ayer, lógicamente Dinamarca va a ser muy superior. Pero creo que Portugal está proponiendo otro nuevo juego también y me da la sensación que va a ser la España que hemos venido viendo, o saber dónde está España en los próximos años, pero que va a poder también meterse ahí en ciertas finales. Y fíjate, España ha conseguido en este periplo entre Francia y Dinamarca ganar alguno de los campeonatos. Yo en Portugal empiezo a verle la sombra de la antigua España en ese sentido. Ojalá así sea. Me quedan dos del europeo global y me quiero meter también a analizar un poquito de España, también sobre todo conocer la opinión de Carlos, porque Gonzalo y de Javi también la analizamos mucho el otro día en el Metalo Espacio de Javi. ¿Qué más os ha llamado la atención del europeo, más allá de lo que hemos contado de Dinamarca, de rivales y demás? Sobre todo a nivel deportivo, y con Carlos también quiero hablarlo deportivo y extradeportivo, que ha estado él allí en vivo para contarlo. Pero no sé, ¿qué os ha llamado, qué destacáis más de mejor, peor? No sé, ¿qué os gustaría quedaros como idea global de lo que hemos visto este europeo? Yo diría que la igualdad, o sea, al final creo que es el mejor torneo del mundo, porque verte en una main round como la que hemos visto, ¿no? Con Dinamarca, Francia, Noruega, nosotros, Portugal, creo que ha sido brutal, o sea, ver todos los días partidazos de alto nivel, pero es que la otra que se presumía con menos nivel, al final acaba dejando, por ejemplo, a toda una Suecia en su europeo fuera, ¿no? Entonces, yo me quedo sobre todo con esa igualdad, con que salen partidos muy buenos. Quizá lo peor es el desgaste, ¿no? Y al final lo que criticaba Sigurdsson, ¿no? En esa rueda de prensa, pues que hay muy poco, o sea, muy poco descanso entre ciertos partidos, ¿no? Y al final acabamos viendo que se machacan los jugadores. Y creo que al final lo peor es que vemos semifinales y final con, bueno, pues con ese grado de cansancio que al final pues lo acaban acusando otros equipos, ¿no? Siempre hemos visto a los hispanos de Jordi que
siempre llegábamos frescos a las finales. O sea, teníamos ese puntito de rotación donde se medía todo, yo creo que prácticamente al milímetro, y eso nos daba siempre un plus. Y lo sigues viendo en selecciones, quizá por nivel, pues Islandia tampoco le puedes pedir que tengas un buen recambio de Magnusson o de Christiansen, ¿no? O de Smarason, es que no da para más. También es que son países también muy pequeños, más allá de Dinamarca, que bueno, son 6 millones y no sé, tendrán jugando a 5 millones y los verán los 6. Es que me parece increíble, ¿no? La cantidad de, pues eso, de jugadores. Es que ayer yo veía a Hoxer defendiendo en el poste, que nunca lo he visto defender ahí. Y es que es lo que dice Javi, al final es que no te permite ni hacerle cambio de ataque-defensa. Es que no le puedes ni atacar ese eslabón débil porque es que no es débil tampoco. Entonces, bueno, yo sobre todo me quedo con la igualdad, me parece brutal lo de un europeo y sobre todo que son partidos casi siempre de nivel, desde la fase de grupos, cosa que no pasa en el Mundial, tristemente, y sobre todo lo peor es el cansancio, o sea, al final los equipos llegan muy cansados al tramo final y eso creo que desluce un pelín ese formato final. Dale, Carlos, venga, que siempre hablo yo después de Gonzalo, dale tú ahora, venga. Rompo el hielo, ¿no? Bueno, muchas cosas me han llamado la atención, quizá por pintar un poco la idea, ¿no? Creo que ha sido un acierto ambos pabellones. Para poner el ejemplo primero, ¿no? En el caso de Malmo, es una ciudad que justo está cruzando lo que es el estrecho, ¿no? Y está a tiro de piedra de lo que es Copenhague, con lo cual ha podido acercar el balonmano a la capital danesa y además ha podido acercar el balonmano sueco al propio aficionado sueco. Lo que fue el fin de semana, estaban llenos los hoteles de suecos que bajaban a ver su selección y habían vendido casi todas las entradas y las que no las habían vendido las llenaron con ese derby contra Islandia. Estaba lleno un poco toda la isla de Islandia, casi veías en el propio pabellón. O sea, es una religión lo que se vive ahí en ambiente balonmano, un ambiente muy sano, ¿no? Donde veías incluso mezclados familias con camisetas suecas y camisetas islandesas. Por lo tanto, es algo que yo creo que para mí eso es uno de los éxitos de este campeonato y donde incluso Islandia consiguió ganarle en ese derby o en ese clásico a la selección sueca. Por lo tanto, en fiesta yo creo que es un 10. Ahí el hándicap venía un poco en la conexión que existe entre Malmo y Herning. No hay una conexión directa como nosotros pensamos a lo mejor de conexión mediante avión o mediante tren, ¿no? Sino que tienes que también hacer un cambio, ¿no? De tren y casi son 3 horas y media, 3 horas lo que te lleva desde lo que es Malmo hasta lo que sería Herning. Herning, por tener una idea, es un pabellón de 15.000 personas que no compite normalmente un club, que lo tiene propiamente solo para partidos de la propia selección danesa, con lo cual lo tiene en el pabellón engalonado solo para, como si tuviéramos un Quijote Arena. Ahora, gracias a Dios, tenemos un equipo dentro, pero si ese Quijote Arena que llevaba muchos años sin competir, solo lo tuviéramos para la selección española y se llena de gala para ese momento, pues eso es lo que es Herning. Entonces, claro, el cambio desde lo que es Malmo en autobús, que es donde cómo se desplazaron, hasta Herning es un palizón y teniéndole los 2 días anteriores partido sí un día y el del partido sí otro día siguiente, pues entonces entiendo un poco el enfado del técnico croata en el sentido de que además de la paliza de viaje, pues no has tenido ese descanso. Yo creo que eso sí que se notó en el partido de semifinales para ambas selecciones, tanto para Islandia como para el caso de Croacia. Y ese plus al final, en esos momentos, como comentaba Gonzalo, finales, yo creo que ahí es el punto donde al final las selecciones que tienen plantillas más largas pues han tenido más rotación, han podido dar más descanso, han podido casi jugar más con esos momentos finales y ahí es donde te estás jugando el encuentro, ¿no? Han sido partidos muy igualados. El partido de Islandia contra Dinamarca pues estuvo prácticamente muy igualado, ¿no? Y el de Croacia con Alemania pues es verdad que se rompió un pelín antes de los 10 minutos finales, pero al final Alemania acabó pidiendo la hora y viendo que se podía hasta llevar un susto en ese momento final, ¿no? Por lo tanto, a nivel ambiente, un 10. Yo creo que va a ser muy complicado igualarlo en ese europeo que le va a tocar a España, sobre todo por cómo se ha llenado, ¿no? Había mucha queja de que
en la final no había entradas y muchísimos compañeros de prensa que se quejaban dentro de que pues aficionados les andaban todo el rato pidiendo la posibilidad de ver cómo podían tener entradas, es que estaba lleno y llevaba un año y medio ya llenas las entradas. Quiero decir, eso quiere decir que se ha vendido bien. Todas las ciudades, tanto Malmo como Herning como Copenhague, estaban llenas de carteles del europeo y además los bares propiamente en Copenhague, que no se estaba en Malmo el pabellón, ¿no? Pero estaban completamente como cuando aquí tenemos un Madrid-Barça, que tenemos las pizarras de los bares que pone a la hora tal, oferta, hora, cerveza, tal, no sé qué, y estaban todos los bares llenos. O sea, el día que jugaba, por ejemplo, Alemania Dinamarca, los bares completamente hasta arriba y no había nadie en la calle. Lo mismo en las semifinales, que es una religión. Hay 6 millones, no sé si son 6 millones los que son los daneses, pero es que al final el club de balonmano allí es como el punto fallero para un valenciano. Es el lugar de recogimiento de hacer de deporte, de encontrarte, ¿no? Con tus amigos y de practicar ese espacio. Incluso un detalle que a mí me llamó mucho la atención, la propia organización para los propios periodistas creó una competición de juego de balonmano entre los periodistas, que eso no lo hemos visto nunca en la IHF, por ejemplo, en los mundiales o en otros eventos, ¿no? Hay una fiebre no solo por ver balonmano, sino por también practicarlo, y eso yo creo que es lo que hace que esté tan vivo en estos países como Islandia, como Dinamarca, y al final pues así tenemos Mikkel Hansen, Matías Gisel, claro, cuanto más se trata, pues es más fácil sacar futuras perlas. Y por lo demás, diría que yo creo que también una de las cosas muy positivas es que la organización, yo creo, ha habido mucha crítica, ¿no? De que no había una zona de prensa afuera para poder tratar y entrevistar a jugadores técnicos y todos han pasado como por una pasarela donde Zona mixta, sí. sí, cada medio podía coger a quien quisiera. Yo creo que eso es un éxito, eso no lo veo una pega, sino porque al final todo el mundo está expuesto a la prensa y todo el mundo tiene un día bueno de victoria y tiene un día de derrota. Y ahí es donde ves, yo creo, la nobleza de este deporte, que incluso perdiendo se paraba a todo el mundo a dar sus explicaciones, a decir cómo se sentían, ¿no? Que no era un día muy cómodo y yo creo que eso facilita mucho el llevar a las casas desde la zona de prensa como el producto del balonmano. Me ha parecido un gran acierto y sobre todo la parte final de facilitar horas de... Yo creo que ha estado muy claro desde el punto de vista de la organización a qué hora se entrenaba, a qué hora había pues un córner para comentar quizá formas del campeonato, explicar, me ha parecido muy bueno que los técnicos, o sea, perdón, que los árbitros explicaran qué es lo que estaban pitando y qué es lo que habían visto, porque el aficionado al final entiende mucho mejor las jugadas, aunque luego no las comparta. Pero se hace muy fácil. Y luego se veía en el propio pabellón, se veían todas las jugadas repetidas, que eso en los que estamos a lo mejor habituados a ir a algún partido de fútbol, esas jugadas de VAR normalmente no las ponen mientras ahí estás viendo, ¿no? Como en el baloncesto, ese play, esa parada del árbitro y puedes también ir comentando con el de al lado lo que te está pareciendo la jugada. Bueno, yo creo que a mí me ha gustado mucho y creo que está en un buen camino, quitando pues los horarios y que están muy embutidos y al final pues han obligado, por ejemplo, los del grupo de Malmo a exprimirse mucho más y han llegado a las semifinales un poco más cojas. Javi, tu resumen final del europeo en global, y ahora hablamos de España. Nada, que lo he hecho muy mal porque ahora qué voy a decir después de Carlos, lo siento, dejando a la gente hablar antes que yo. No, yo quería dejar sobre la mesa y no es un análisis porque no puedo analizarlo como tal y será para futuros debates, ahí la dejo. El tema arbitral, no en lo malo, no me refiero a que haya habido malos arbitrajes, porque yo considero que no tengo la capacidad suficiente como para valorar si un arbitraje es bueno o es malo. A mí me puede parecer, pero no puedo juzgar, ¿no? Pero creo que en nuestro deporte ha evolucionado tanto últimamente, ahora ya es tan rápido, los contactos son tan concretos, ¿no? Hablo del extremo, el último, el paso largo, cuando va a lanzar el extremo, los contactos en la cara, si es cara o cuello. Ahora tenemos el VAR, que todo esto es bueno porque se tiende a proteger al jugador y proteger al jugador
la cara del portero en el lanzamiento, siempre es bueno que se proteja todas esas cosas, pero ahora mismo lo que es, o a mí que soy ya tengo más años que un bosque, lo que me genera es muchas incertidumbres con todo, ¿no? Creo que de toda la vida el jugador ha intentado aprovechar el reglamento en su favor, y eso es lícito siempre que no se hagan trampas. Pero claro, ahora ya, si bajas un poquito más el centro de gravedad, las posibilidades de que el tortazo te caiga en la cara aumentan, que a nadie le gusta, y nadie va a ir buscando que le caiga un tortazo en la cara, pero aumentan, ¿no? Esa tarjeta roja que veíamos en la final, más o menos roja, insisto, yo no soy quien para decir si es roja o son 2 minutos, ya condiciona, ¿no? El famoso paso largo con el extremo, yo he hablado y las retransmisiones, si habéis escuchado algún partido en el aula, Carlos Colmenero, que es un sabio del balonmano, habla claramente que él no lo ve, lo del... Una cosa es alargar mucho el paso y otra que da igual donde te frenes, porque el extremo puede coger toda la trayectoria que quiera, que como se encuentre contigo en el espacio-tiempo, va a ser 7 metros y 2 minutos. Entonces yo Ujú. la reflexión que dejo, porque ya el análisis lo han hecho perfecto tanto Gonzalo como Carlos, es el arbitraje. No digo que esté mal, pero hemos corrido tanto en este deporte, hemos avanzado tanto que hemos atropellado el arbitraje que hace lo que puede. Ha puesto el VAR, que me parece algo fantástico, que se expliquen las acciones. Yo soy seguidor del fútbol americano, el after review me parece fabuloso que todo eso se pueda explicar, ¿no? Quiero decir que yo creo que el arbitraje va, corre todo lo que puede, pero me parece que el deporte atropella el arbitraje, insisto, no porque lo hagan mal, sino porque hay tantísimas cosas y se entra en tantos detalles de algunas cosas que condiciona demasiado desde mi punto de vista. Y termino, que no es una crítica al arbitraje, es a cómo entendemos el juego a día de hoy y las dudas que a mí me genera. Es interesante el que hemos tenido a nivel global europeo, pero antes de cerrar, y no quiero alargarlo mucho la tertulia, porque si no, ya aviso que el programa iba a ser XXL, se nos va a ir más de las 2 horas, ya voy avisando a los oyentes y a los espectadores. Quiero palpar vosotros ya valoración global de los hispanos, ya una semana vista, con esa 11ª posición final. Quiero escuchar a los tres, aunque Gonzalo, Javi, hicimos un análisis personalizado en el Metalo Espacio el otro día. Pero bueno, ya con una semana reposada, ya con esa 11ª plaza final, con ese último partido que dejó obviamente malas sensaciones de Portugal. La pregunta es doble, ¿qué evaluación global hacéis del torneo y qué esperáis a corto o medio plazo de esta selección dentro de lo que, y yo creo, si alguno está en otra línea que lo diga, lo que estamos aquí yo creo que estamos un poco en la línea o en la idea de que Jordi Rivera puede seguir o debe seguir al menos en este ciclo olímpico. No sé, quiero escuchar la evaluación general de lo que ha sido europeo y lo que esperáis a corto o medio plazo de lo que os haya dejado este torneo para la selección. El que quiera cabrar, si queréis, Javi, en este caso, por referencia, empezamos contigo para que tú puedas abrir brecha. Nada, es una trampa mortal porque yo aprovecho lo que dicen mis compañeros para luego yo añadir Fenomenal. algo y ahora me dejas irme abriendo camino. Esto es una trampa mortal. Habíamos comentado, sí, como bien dice, estos días, para mí el europeo de los hispanos yo le pongo buena nota. Yo le pongo, pues a la clasificación, yo le pongo un 7 para arriba, porque como ya he comentado, yo en todos los grandes campeonatos con los nuestros siempre soy un pesimista por naturaleza. Este año nos lo pegamos, este año nada, no tenemos equipo, no tenemos nadie que tire de fuera, todo es siempre todo mal para mí. Y este año, que es verdad que el resultado no ha acompañado, pero yo veo muchísimas cosas que me han gustado. Y sobre todo que en todos los partidos hemos, en casi todos los partidos hemos competido y hemos dado una muy buena cara. Contra Portugal nos la pegamos sin paliativos y habría que analizar por qué. Es verdad que Dinamarca vemos que estamos un puntito lejos, pero caramba, le hemos metido a mano a Francia, hemos competido con todos, ¿no? Con Alemania peleamos, lo tuvimos, con Alemania lo tuvimos, con la finalista lo tuvimos, al final nos caemos al final. Eh, con cuatro chavales jóvenes y dos hermanos que andan por ahí. Caramba, yo al final hemos quedado undécimos, pero creo que si estamos peleando al final ese quinto y sexto puesto, que hasta el último día de la main round lo hemos tenido, y es verdad que nos pegamos el batacazo, de repente te metes quinto o sexto del europeo, de este europeo, después de estar en el grupo de la muerte, y dices, joder, lo hemos hecho sobresaliente. Como hemos perdido con Portugal de la manera que lo hemos hecho, tenemos que echar a Jordi Rivera, los Busquets hay que echar a los dos, no nos vale ninguno. Calma, que ya tenemos un centro defensivo, que los jóvenes vienen pidiéndola, que tenemos un pivote, que ya sabéis que es el presidente de su club de fans, que se mueve la
línea y tenemos otro grandón que las coge todas, que las mete. Tenemos una primera línea alegre, vistosa, los extremos la enchufan. Bueno, nos ha fallado quizá un poco la portería. Bueno, tenemos porteros, ¿eh? También está Gonzalo, está Rodrigo. Y sabemos que Serguei, Nacho y Oscar tienen un poco más de lo que hemos visto en este europeo. En definitiva, los que dicen Jordi Rivera no, me van a encontrar siempre enfrente, al menos de momento. No veo ningún motivo para decir Jordi Rivera no. Y yo tengo una fe en estos hispanos que no he tenido nunca y luego me han dado en los morros, ¿no? Yo confío absolutamente y creo que los jóvenes, y más que van a entrar, que todavía no han llegado, vamos a, vuelvo a decir la palabra, a divertirnos. Gonzalo, Carlos, lo que quiera. Voy yo, venga. Mi valoración es igual que la de Javi, lo siento Javi por copiarte. Para mí es un notable, sí que nos fuimos con un muy mal sabor de boca, sobre todo ahora viéndolo en perspectiva, si llegamos a ganar ya estaríamos clasificados para el Mundial después de esas cuatro plazas, pero bueno, al caso, creo que hemos competido contra todas, más allá de Portugal. Creo que hemos estado siempre Nos ha faltado un puntito. El día de Alemania, recuerdo que a mí nos falta un pelín más de la portería. El día de Noruega, yo de hecho achaco un poco a Jordi que ese si te para así nos puede condenar, que no hay ninguna variante. Bueno, pues son opiniones, obviamente, desde mi punto de vista, claro. El día de Francia, el repaso es tremendo. El día de Dinamarca es Nielsen que te empieza a planear el segundo tiempo y te acaba bueno, pues condenando sobre todo, pues porque es el mejor del mundo, ¿no? Entonces, bueno, creo que hemos estado siempre ahí, pero nos ha faltado un puntito, ¿no? Yo, sobre todo, lo que diría a la gente es que tengan tres cosas: que contextualicen dónde estamos, el nivel que tiene la selección y, sobre todo, dónde puede llegar. Creo que hay mucho potencial, pero los Gurri, los Marcos Fis, los Víctor Romero tienen que seguir curtiéndose en equipos top de Champions, o sea, tienen que seguir jugando y tienen que seguir rodándose. Kiko Costa y Martín Costa tienen 20 y 22, 23 años, que son muy buenos, pero que tienen a su padre en Portugal, que es que le pone todos los días. Y es que, aparte de ser muy buenos, es que tienen esa continuidad. Entonces, vamos a abogar un poco por contextualizar dónde estamos, por ser más pacientes. Estamos muy mal acostumbrados con las selecciones o con los equipos que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, creo que también hay que confiar en ese relevo generacional que creo que viene muy potente, pero que obviamente pues, nos tiene que hacer ser un poco más pacientes, ¿no? De hecho, lo que dice Javi es que se ha visto una primera línea, para mí me encantó, la de Gurri, Tarrafete y Fis. Sí que es cierto que esa primera línea más veterana, con Imanol, con los de Sevalle, bueno, pues ralentiza más el juego, ¿no? Es algo, yo creo que obvio, ¿no? Que te dan otras cosas. Dani, o sea, sí, Dani para mí está bastante en un nivel de forma quizá bastante bajo. Alex sigue teniendo esos momentos que, aunque te ralentice un poco más el juego y no tiene tantas continuidades, tiene momentos de crack, es un super crack, tiene esos pases, esos goles de clutch time como tenía anteriormente, que la calidad no se obvia. A Imanol para mí le sigue faltando un pelín de continuidad, entonces creo que tenemos muchas cosas positivas, muchos brotes positivos, con Barrufet ya afianzado en ese extremo izquierdo, sobre todo el día de Francia, o el día de Noruega, perdón, con ese fatídico final, donde no se la juega. Es que el día siguiente contra Francia es que te mete un 10 de 11, te hace un trabajo en el avanzado bestial, entonces dices, joder, aquí hay personalidad, aquí hay galones, los galones que te faltaron el día de Noruega los coges con Francia, ¿no? Y la valoración a corto o medio plazo, creo que tenemos mucho potencial. O sea, no puede ser normal que no creamos en esto. Porque es que venimos de la Junior, venimos de la juvenil, o sea, hay mucho nivel y mucha calidad. Hemos sido los mejores del mundo. El tema es que yo creo que el relevo no está saliendo como nos gustaría, pero por muchos factores, ¿no? Se me ocurren los hermanos Ficusa, para mí es el mejor ejemplo, ¿no? Chicos que despuntaban en categorías inferiores, llegan a todo un Barça, que es uno de los mejores equipos del mundo, y no juegan. Entonces, yo me paro a pensar en Jordi y digo, ¿cómo va a llevar a Petar por delante de Nathan? ¿Cómo va a llevar a Georgie por delante de Fis cuando está saliendo un grano jersey y Georgie no está jugando nada porque tiene un tal Dicamé? O Petar tiene a Maku, tiene a Blas Jans, por lo que sea, Jordi tampoco, Antonio Carlos Ortega confía mucho en él o no tiene ese feeling, ¿no? Pero más jugadores, Ferran Castillo, ¿cómo venía Ferran Castillo antes de lesionarse con Granollers? Es que era una pasada verlo y se lesiona el cruzado. Pisonero, o sea, creo que nos ha faltado, bueno, pues también lo que dice Javi, para mí un pelín más de la portería, ¿no? Ha habido momentos y contextos donde creo que nos anotan goles muy fáciles. El día de Dinamarca con el 7-6, el día de Noruega, yo creo que las bolas que recibe Solstad en el pivote nos hacen mucho daño. Otros días, el día de Alemania a mí me falta algo más, el día de Francia se sale, el día de Portugal, bueno, entonces eh, es lo que hablábamos también de Metro Espacio. Sergei es campeón de Europa con Magdeburgo, es que no descubrimos nada nuevo.
para mí le ha faltado confianza y de hecho se le veía, no sé vosotros, pero se le veía en el día de Francia como que se estaba, no sé, esas paradas como refrendándose de, joder, lo puedo De hacer. Se le rabia. veía como celebrando todo más, esa gestualidad, ¿no? Nacho que igual, jugando en antes. Entonces, bueno, creo que nos falta ser un poco más pacientes, tenemos que tener un poquito más de regularidad, pero con el tiempo lo vamos a ir cogiendo. Y creo que, sobre todo, este europeo, este torneo, tiene que servir para sentar las bases, para sentar a Segurri, Tarafete y Fis, para sentar a Serradilla y Sergio en el central defensivo, para ver si podemos rascar algún año más de Gonzalo Rodrigo, que yo creo que sí. De hecho, Rodrigo lo leía en el Atlántico, si no recuerdo mal. Es como que la selección le recomienda no ir al europeo por el tema del hombro, si no yo lo hubiera entrado con Sergei. Pero hay que ser un poco más pacientes y Jordi para mí está fuera de duda, ¿no? O sea, ¿qué entrenador es capaz de integrar a toda esta generación de gente joven, de competir con ellos, de, sobre todo, pues, dar esa masterclass para mí táctica de Francia, ¿no? Que Francia creo que está un peldaño por encima de nosotros, si es que el 7 para 6 y el 5 por 1 que planteamos es que quema a Gil que no sabe por dónde está. Es que ese día no sabe ni por dónde le da el aire. Entonces, es un entrenador que nos ha dado muchísimo, que creo que nos va a dar muchísimo y sobre todo que hay que respetar y dejarle trabajar. Carlos, Totalmente, o sea, yo también refrendo ese 7 y hay 3 puntos que creo que nos faltan para el 10, que para mí el 10 sería habernos metido en quinto sexto, luchas por semis. En el caso particular es el nombre Gonzalo Pérez de Vargas, para mí yo creo que es clave. O sea, es el Casillas español, o sea, y se nota, porque al final es verdad que los porteros que teníamos son muy buenos, juegan en primeros equipos. Es que estamos hablando ya de top europeos. Todos los porteros que están ahí son muy buenos. El de Islandia es enorme, el de Suecia se retiró y es una maravilla verle con esa edad seguir parando. Al final es que estamos hablando de que todos son muy buenos, pero en esa diferencia muchas veces ante la presión tenemos un portero que ya ha jugado en esas presiones y eso se nota. Al final es verdad que estos porteros son súper buenos y van a ser súper buenos, pero les falta ese crecimiento. El segundo punto para ya coger ya hemos cogido el 8 con Gonzalo, yo creo que el 9 lo cogeríamos. Son jugadores muy jóvenes, son grandes jugadores, Ticusa, Fis. Tenemos materia prima por un tubo, pero ¿qué es lo que yo creo que nos falta? Empezar a no ser tan particulares, porque yo creo que muchas de las acciones, cuando no nos salían las cosas como tenía planteado Jordi, me ha dado muchas sensaciones que hemos hecho la guerra por nuestra cuenta. Y ahí es donde yo creo que España no puede caer en ese error, porque no somos selecciones como Dinamarca de individualidad y que un tío te rompe una dinámica negativa y te vuelve a meter en un partido. O empezamos a remar todos y todos jugamos con el compañero o estamos muertos, que es lo que nos ha pasado en ciertos partidos como en el caso del partido de Alemania. Y el 10 yo creo que ahí tenemos materia muy buena con Antonio Serradilla, ¿no? O en esa defensa central. Hay que darle también más tiempo de dinamismo, pero yo, por ejemplo, cuando le han sacado 2 minutos, que muchas veces él se ha sentido que le han sacado 2 minutos sin querer, sí, sin serlo, ¿no? Le veías en la cara como decir, pero ¿cómo me estás pitando 2 minutos? Pues ahí yo creo que como que se nos ha venido abajo y tenía varias serias dudas de volver a meter la mano, quitarlas, esas sensaciones de creerse que lo es el mejor defensor del mundo por encima de cualquiera. Y en ese punto yo creo que vamos a tener una selección pues, que puede ganar a Francia, que puede ganar a cualquiera, porque técnicamente tenemos el mejor, yo creo, entrenador de los posibles que existen en el europeo. Y después es que tenemos jugadores, no es una selección a renovar porque creo que tenemos una media de edad, pero sí que es una selección a compaginar y nos falta eso, rodar. Tenemos, yo creo, un año y algo para ver el europeo y seguramente en el europeo de España esta selección va a competir de tú a tú a grandes selecciones, vamos, no me cabe ninguna duda. pues ojalá que sí, que en ese europeo de dentro de 24 meses, 23 meses, que vamos a tener aquí en España, Portugal y Suiza, que se presentó el otro día, con sede primera fase en Zurich, con el Lisboa en el Altis Arena tendremos una primera fase, una ronda principal y una de las semifinales, y entre Madrid y Valencia, todavía por definir, tendremos dos grupos de la primera fase, una ronda principal y también el resto de la lucha por las medias, una semifinal y las finales, lo tenemos aquí dentro de 2 años.
el próximo objetivo, el Mundial del año que viene en Alemania. Bueno, pues amigos, ha sido un placer haber estado con vosotros durante este europeo en distintas formas, tanto por aquí en el Petalopacio y también con Carlos, que ha estado haciendo un enormísimo trabajo con Cayetana ahí desde Malmo y desde Herning cubriendo todo el europeo. Y nada, prometemos ya con la vuelta de competiciones hacer otra de estas ya puntualmente para seguir hablando de nuestro querido balonmano. Así que Gonzalo, Javi, Carlos, un placer y gracias por haber estado en la madera hoy. Gracias a ti, Alfredo, como siempre, por invitarnos y estar como nosotros a mí me encanta. O sea, es hablar con amigos de balonmano y creo que todo sale tan guay, tan fluido que creo que el producto que sacas, Alfredo, es brutal. Es un honor, Alfredo, porque aparte de que me invites por mi natural belleza, yo estoy aquí al lado de esta gente y me veo un poco más pequeñito, pero como dice Gonzalo, fluido, me divierto, hablamos de lo nuestro y me lo paso muy bien. Así que nada, súper agradecido y nada, cuando me necesites, Silva, y aparezco. Muchísimas gracias, Alfredo, lo mismo, por tu tiempo, por la pasión que le pones a este deporte y porque al final es un hueco que yo creo que también es un premio para nuestros hispanos el sentirse también arropados por aficionados y por la prensa. Yo creo que estamos todos en el mismo camino y seguramente que disfrutemos mucho de aquí a los 711 días que nos quedan para ver a la selección competir en España. Bueno, pues me quedo con esa última idea de que tenemos que remar todos, que ahora vamos a ir contando más cositas aquí en la madera. Gracias amigos, un abrazo. Adiós, adiós. Abrazo. Bueno, pues seguimos aquí en la madera. Vamos a ir poniendo colofón a lo que ha sido todo el apartado del europeo, toda esta cobertura del europeo que hemos hecho aquí en Pasión a Balonmano, en la madera. Pero me quedan todavía cositas que contar. Información y opinión, más todavía, más opinión todavía si cabe, en este caso a la mía. De temas y cositas que he querido tratar a título particular, más allá de las opiniones que hemos tenido, principalmente lo deportivo, los temas no deportivos, que ya sabéis son temas un poquito más delicados y que ya voy diciendo que van a ir firmados bajo mi única exclusiva firma, no la de nadie más. Pero bueno, insisto, me quedan un par de detalles e informaciones antes de cerrar. Bueno, detalles, datos, estadísticas. Más allá de, bueno, ya lo hemos analizado todo el tema de europeo a nivel global. Me refiero a el tema de las estadísticas a nivel global del europeo. Primero de todo, la clasificación final del europeo. Ahí estáis viendo la clasificación global de las 24 selecciones. Simple y llanamente no voy a repasar los 24 clasificados, ahí lo estáis viendo mientras os voy comentando. Que bueno, ese podio de Dinamarca, Alemania, Croacia con Islandia cuarta. Casualmente las dos primeras del grupo vienen del lado del cuadro de España, el potente, como intuíamos. Esa quinta posición de Portugal. Y bueno, como detalles, ya sabéis, esa undécima posición de la selección de España y en mitad del segundo, de la segunda fila de clasificados. Como dato es de decir, ahí tenéis el dato, que España, o mejor dicho, sí, España, el undécima clasificado, es la selección con entrenador español. Segunda mejor clasificada. Justo por encima está la Hungría de Chema Rodríguez, con esa décima posición. Y bueno, pues del resto de selecciones con entrenadores españoles, que recordamos había hasta cinco selecciones con entrenadores españoles. Lo que decimos, tenemos esa décima posición de la Hungría de Chema Rodríguez, la undécima posición de los hispanos de Jordi Rivera, la decimosexta posición de la Austria de Iker Romero. Y además la decimonovena posición de la Serbia de Raúl González y la 21ª posición de la Polonia de J. González. Se me estaba ahí moviendo el número entre el 21 y el 22. Bueno, pues eso en lo que a clasificación se refiere. Una clasificación que conlleva, valga la redundancia, ya el sorteo que se hizo el pasado sábado de la fase de clasificación para el Mundial del año que viene. Recordemos que con esta clasificación que
que estáis viendo, que acabáis de ver ahí. Los billetes para el Mundial del próximo año, Dinamarca y Alemania ya lo tenían por ser una actual campeona y otra organizada del Mundial. El año que viene va a ser en Alemania. Las otras 4 plazas que daba el europeo van a ser para Croacia, Islandia, Portugal y Suecia. Esas plazas directas. Las otras 10 plazas se van a saber de la tercera eliminatoria que se va a disputar en el mes de mayo. Ahora hay una segunda en el mes de marzo. Y los vencedores de esas eliminatorias del mes de marzo, los 8 vencedores de esas eliminatorias, saldrán los equipos que lucharán por los 10 billetes para el Mundial año que viene. Ahí estáis viendo el sorteo que se hizo el sábado, además allí en Herning, en la sede de la fase final, y donde España le va a tocar en esa eliminatoria, y lo estoy viendo en la eliminatoria número 7, enfrentarse al vencedor de la eliminatoria previa entre Georgia Israel, mejor dicho, Georgia e Israel. Con la ida sería en España, la vuelta en el país del equipo que consiga vencer en la anterior eliminatoria entre Georgia e Israel. Así que nada, bueno, Georgia ya lo hemos visto en este europeo, la hemos estado analizando también, así que va a ser un rival nada fácil, eso como ya contarlo. Y acabo con otra gráfica y que me va a servir como preludio a lo que os vengo a contar ahora, que es la editorial, el editorial o la editorial, que muchos están esperando desde que lo he dicho en el inicio del programa, que es... os quiero mostrar el histórico de resultados de los hispanos en la época Jordi Rivera, es decir, desde que Jordi Rivera es seleccionador, ya lo sabéis, que cogió el cargo en septiembre de 2026 tras el no acceso de los hispanos a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, tras esa preolímpico en Suecia que no pudimos pasar, en esa época que dirigió Manolo Cadenas entre Londres y Río. Bueno, pues ahí estáis viendo la gráfica de el papel que han hecho los hispanos en los grandes torneos desde que Jordi Rivera es seleccionador. Ahí estáis viendo, por orden, sobre todo para los del podcast, los que nos estéis escuchando y no nos estéis viendo, lo recapitulo. En el Mundial 2017, quinta posición, el Europeo 2018 que conseguimos esa medalla de oro, en el Mundial 2019, séptima posición, el Europeo de 2020 también en la otra ensaladera, la otra medalla de oro. Después en el Mundial 2021 el de Egipto, en la pandemia conseguimos esa medalla de bronce. En los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebraron en el verano de 2021, aunque bajo la dominación de 2020 también conseguimos esa medalla de bronce. El Europeo 2022 conseguimos la medalla de plata con esa final que se decidió en un 7 metros sobre la bocina ante Suecia en la final en Hungría, esa medalla de plata. El Mundial 2023 también conseguimos esa medalla de bronce. En el europeo de hace 2 años, esa 13ª posición, tras quedar eliminados en la primera fase. En los Juegos Olímpicos de 2024 en París, esa medalla de bronce. El Mundial del año pasado también, esa 18ª posición, tras no conseguir pasar de fase. Y en el europeo de este año, esa 11ª posición que os hemos citado hace unos minutos. Esto me sirve perfectamente para un editorial, perdón por la chapa, ya lo voy adelantando, pero me apetecía contar cosas y ya hacerlo a título cerrado, o mejor dicho, allá con el europeo más cerrado. Así que nada, voy a ir para allá. Lo primero de todo, quiero empezar aclarando dos cosas. Una, que este editorial lo firmo a título personal, sin aviso ni intervención de ninguna tercera persona en el mismo. Nadie hasta este momento que estoy expresando esto ni sabía del contenido ni del continente del mismo. Y dos, que Pasión Balonmano, como medio, no se hace responsable de lo que vaya a decir en este editorial. Es decir, ninguno de mis compañeros colaboradores han de asumir las consecuencias de lo que yo aquí diga, en el caso de que haya alguna, que espero que no. Voy a utilizar el privilegio de tener un altavoz para usar y expresar así mis siguientes opiniones. Al igual que otros, también tienen el privilegio o la posibilidad de tener otro tipo de altavoces y los usan o no en función de si quieren o no o pueden hacerlo. Mi comentario, ya voy avisando, va a girar en torno a 3 grandes temas. Jordi Rivera, las opiniones de la gente del balonmano y la televisión.
Son temas que voy a tratar de manera independiente, pero con un hilo de unión entre unos y otros de manera tangente. De hecho, como autoprevención de decir algo de lo que me pueda arrepentir o traer consecuencias por expresarse sin guión, como hacemos siempre en este programa. Este editorial lo he escrito previamente, como podéis intuir, los que me estáis viendo y estáis viendo cómo estoy leyendo a través de la pantalla. A ver, empiezo por Jordi Rivera. Aprovechando el gráfico de resultados que he mostrado hace unos minutos en el programa. Voy a ser sincero y no me escondo. Durante los programas especiales que hemos hecho en este europeo me declaré riverista. Y ahí me mantengo. Ya con el europeo terminado y sabiendo el resultado final de la 11ª posición de los hispanos. Sabiendo que es el tercer torneo en los últimos 4 años con un resultado no deseado para la selección. Y me mantengo ahí por dos motivos objetivos y que, filias y fobias aparte, nadie va a poder rebatir. Insisto, datos objetivos. 1. Jordi ha conseguido varios resultados importantes durante su mandato como seleccionador. Y eso no todos los seleccionadores de las categorías absolutas españolas que ha habido en este siglo XXI lo pueden decir. 2. Más allá de dichos resultados deportivos, se ha comprobado que se ha conseguido sacar un buen rendimiento y una evolución positiva de jugadores que se han ido incorporando a la selección absoluta, ya fuera en la propia trayectoria como hispanos mayores de dichos jugadores o habiendo puesto los mimbres en el trabajo previo de dichos jugadores con las selecciones de categorías bases en torneos internacionales. Algo que, por ejemplo, no se puede decir del recientemente cesado como seleccionador absoluto femenino, hecho del que, bueno, os haré más referencia también en el siguiente tema del editorial. Por ambos motivos, yo creo que Jordi Rivera aún puede ser la persona idónea para seguir hasta completar el ciclo olímpico en marcha siempre que se vayan cumpliendo los objetivos. Remarco, siempre que se vayan cumpliendo los objetivos. Esta es mi opinión personal sobre el tema Jordi Rivera, cimentada en datos, pero con convicción en los puntos que he comentado y tan respetable como cualquier otra opinión. Vamos con el tema 2. Las opiniones de la gente del balonmano. Vaya por delante que estamos en un país donde la libertad de expresión es un derecho y que todos tenemos que poder disfrutar de ese derecho. Siempre, obviamente, que no se excedan los límites de ataques personales, insultos, que todos ya sabemos y creo que no hace falta ni recordar, pero bueno, lo digo por si acaso. Durante este torneo, sobre todo, casualmente, después de las derrotas de los partidos, en las que ha habido derrotas, me refiero, he leído y palpado diversas críticas sobre el papel de Jordi Rivera, sobre su continuidad como seleccionador. Más allá de las opiniones que se hagan en redes sociales por parte de usuarios que ni siquiera dan la cara, cuya opinión vale menos que vale el valor de un palillo por el mero hecho de esconderse bajo un seudónimo en Internet, sí es cierto que he percibido diversas opiniones de gente del balonmano en esa línea de pedir la dimisión de Jordi Rivera por malos resultados, por evolución de juego, y opiniones que sí son muy respetables, salvo por un ligero matiz que ya os he ido contando en los últimos días también. Casi todas esas opiniones que me han llegado han sido siempre en privado. Es decir, sin que se pusiera públicamente que X persona, miembro de la familia del balonmano en España en calidad de integrante de un club, de una institución en sus diversas formas, exprese públicamente una crítica a la gestión de Jordi Rivera o directamente a la gestión de la Real Federación Española de Balonmano. Y amigos, mi respuesta ante esas opiniones críticas que he recibido en privado ha sido esta. Ok, se me traslada en privado, me trasladas en privado, le digo al tercera persona, varios han sido varios. Ok, me trasladáis en privado una opinión diferente a la mía que me has visto expresar públicamente. ¿Vais a expresar esa misma opinión en público? En la mayoría de los casos, la callada ha sido la respuesta que he recibido en esa pregunta. Porque estas opiniones críticas, que no son públicas, me surgen dos subtemas dentro del tema global que es las opiniones. El primero de todo es esta intensidad de las críticas que se ha hecho el papel de Jordi Rivera, en cantidad y en calidad de las mismas, de las críticas me refiero. No lo he percibido, o al menos a mí no se me han hecho llegar, al mismo nivel
que se ha hecho con los resultados logrados por los últimos años por parte de las guerreras con Ambros Martín al cargo de la selección. Cuando Ambros Martín, la selección con Ambros Martín, no ha logrado que el equipo acabara entre los 10 primeros puestos en ningún torneo que ha dirigido. Ni siquiera en los Juegos Olímpicos de París, y eso que ahí era ganar un partido y pasabas del 12º al 10º puesto. Es más, luego vamos a incidir en el tema, al tema de Ambros Martín, pero con Ambros, opinión personal y yo creo que objetiva, no se ha visto ninguna evolución de jugadoras a su cargo, cosa que, remarco, sí yo al menos he percibido con Jordi Rivera. El segundo subtema del tema principal de las opiniones críticas durante el europeo va en torno a la privacidad de las mismas. O mejor dicho, la no motivación de expresar esas opiniones críticas. Esto que he percibido estos días es un reflejo, y perdón por la dureza que voy a decir, pero así lo pienso, es un reflejo de la poca valentía que existe a día de hoy entre la gente que estamos, me incluyo, en el mundo del balonmano. Sobre todo de aquellos que tienen algún tipo de vinculación con algún club o alguna institución relacionada con el balonmano en sus diferentes formas. No vaya a ser que se enfade el de arriba y tome nota de cara al futuro en contra de la persona a título particular o del club o entidad que representa a título general. O explicado de otra forma, mucho criticar por detrás y en privado las cosas que no funcionan en nuestro deporte y luego cuando llegan las asambleas todas las votaciones acaban 80-0 si son las de la Federación Española de Balonmano o 16-0 si son las de Asobal. Y remarco, para que quede claro a todos, por si este vídeo llega a quien tiene que llegar, esto no es una crítica ni a la Federación Española ni a Paco Blázquez. Es más, voy a decir algo que va a descolocar a todo el mundo, o a casi todo el mundo. Desde aquí felicito a Paco Blázquez y a su junta directiva por el cambio en el banquillo de las guerreras, tanto por la salida de Ambros Martín como por el relevo de Joaquín Rocamora. El cambio va a ser muy positivo para todos, seguro. Empezando por lo deportivo, para las jugadoras, el staff técnico, como para los aficionados y sobre todo para los medios de comunicación internos y externos que seguimos a nuestro deporte. Y el que quiera entender, que entienda. Y vamos con el último tema, que tiene un poco de relación indirecta con lo que he citado justo ahora. La televisión. Parto desde aquí lo primero de todo. Mi felicitación a Paco Caro y a Alberto Urdiales por las narraciones que han hecho, que siempre las hacen muy bien, pero solo nos acordamos de ellos o de los que están delante de un micrófono cuando lo hacen mal o cuando dicen algo que no nos gusta. Pero yo estoy muy preocupado con la cobertura que se ha hecho este año por parte de la televisión pública de nuestro país, tenedora de los derechos del torneo de balonmano de este país, un torneo que dentro de 2 años vamos a coorganizar. El próximo europeo dentro de 2 años lo organizamos. Y me preocupa mucho la cobertura. Empiezo por un dato sobre esto. En este torneo se han emitido un total de 17 partidos entre Teledeporte y RTV Play en directo. Que han sido 2 menos que los 19 que se emitieron en el Mundial de hace un año con el mismo número de días de partidos. Continúo con lo que vimos, si se permite, todos el pasado viernes, cuando se cortó al descanso la emisión en directo por Teledeporte de la segunda semifinal del Europeo, el partido entre Dinamarca e Islandia, para emitir un partido de la primera Federación de Fútbol categoría. Bien, es cierto que obviamente el partido se pudo seguir a través de RTV Play en directo el resto del encuentro. Y por aquí va a ir mi comentario. Y lo uno a lo que hablaremos también en unos minutos del programa, ya que este fin de semana, por ejemplo, no se ha emitido ningún partido de la Liga Guerrera Iberdrola, ya sea por Teledeporte o RTV Play, por motivos que aún no han sido explicados por el ente público. Sin embargo, como todos sabréis, en las últimas semanas se ha anunciado por parte de Radio Televisión Española de la adquisición a través de Teledeporte de los derechos de emisión cada semana de varias competiciones deportivas, casi todas de un mismo deporte, fútbol. Voy a ser claro y directo. El culpable de esto tiene un nombre: Felipe del Campo. Este señor que ha llegado hace unos meses a ser director de Teledeporte
y ha llegado a este medio público, recuerdo, público, a llenarnos una programación temática de deporte con un solo deporte. Uno que además ya tiene demasiados espacios en el resto de medios, bajo mi criterio. Y viendo lo que todos vemos desde fuera, parece que la deriva que lleva este camino es cada día más oscura para nuestro deporte. Porque a todo esto que os he dicho, que es datos contrastados públicamente, de las adquisiciones de derechos y demás, os añado un dato. Al actual director de Teledeporte no le gusta el balonmano. Lo sé, lo sé desde hace muchos años y lo sé de primera mano sin que me lo digan terceras personas. Porque esa información la manejo yo desde hace una década, como poco. Cuando una persona que estuvo en este medio de comunicación, por aquel entonces, tuvo que sufrir en primera persona a este señor, Felipe del Campo, y un comentario bastante desagradable sobre nuestro deporte, en privado, obviamente, pero lo tuvo que sufrir. Amigos, tocan tiempos duros para la difusión de nuestro balonmano en la tele de todos. Y es culpa de una sola persona. Ya os lo voy diciendo. Y hasta que esta persona no salga de ese puesto, la cosa va a estar muy complicada para nuestro deporte. Salvo que los que tienen más nuestro deporte aprieten y tengan que apretar donde tengan que apretar. Y el problema es, amigos, que este cargo semipolítico, el director de Teledeporte, y digo lo de semipolítico, me explico, porque es un cargo público, con unas exigencias y una selección pública, pero obviamente con beneplácito de los que mandan más arriba. Hasta que ese cargo no cambie, poca cosa vamos a hacer. Y viendo cómo está en la deriva, ese cargo, hasta que no haya cambios más arriba de donde está él, va a estar la cosa complicada. Bueno, amigos, acabo aquí mi editorial. Me he quedado a gusto, no lo voy a negar. Y nada, cerramos aquí el apartado europeo, pero no cerramos nuestro programa La Madera, porque ahora toca repasar todo lo que ha ocurrido en los últimos 7 días, con ese cambio en el banquillo de las guerreras, la jornada Liga Guerreras Iberdrola, el resto de categorías. En un instante lo contamos todo aquí en nuestro programa La Madera. Ya sí, volvemos a nuestro formato habitual. Pues como decía un instante, seguimos aquí en nuestro programa La Madera, nos metemos ya a repasar todo lo que nos ha dejado el balonmano más allá del europeo, que ha sido cosas muy interesantes. Para empezar, sé que el programa se nos va a ir largo, pero bueno, quiero al menos citarlo, hablar de ello un par de minutos ya en lo meramente informativo, aunque también con un poquito de opinión, ya bastante opinión he soltado, pero bueno, alguna poquito más, sobre las noticias, siendo alguna que ha sido de la semana, más allá del europeo, para nuestro balonmano español. El cambio en el banquillo de las guerreras, en el banquillo de la selección nacional femenina, con la salida de Ambros Martín y la llegada de Joaquín Rocamora. Bueno, lo conocíamos todo en la jornada del viernes, un poco fue tumultuoso, los grupos de WhatsApp, volviendo un poco a lo que comentaba antes en mi editorial sobre también el tema de los hispanos, corrieron como la pólvora durante esa mañana de viernes, tanto con la salida de Ambros Martín como la llegada de Joaquín Rocamora, que se anunció, bueno, con un lapso de apenas unos minutos, tanto la salida del técnico lanzaroteño como la llegada al banquillo de la absoluta del técnico oriolano, nacido en Ronda, pero viviendo toda la vida en Orihuela, de ahí rondeño que diga la nota oficial, nacido en Ronda, pero bueno, le conocemos todo de toda la vida por haber vivido en Orihuela, más allá del detalle anecdótico. Bueno, pues esa marcha, crónica de una muerte anunciada, podríamos decir, lo de Amos Martín, porque, insisto, lo he contado yo en mi editorial, no voy a reincidir en ello. Los resultados no habían estado acompañando, tampoco la evolución de las jugadoras había sido muy grande o muy positiva, por lo que hemos visto en el último torneo, y había tocado hacer un cambio de rumbo de cara a, bueno, intentar el objetivo de estar en Los Ángeles 28 y sobre todo pensando en el Mundial 2029, que el Mundial de
de dentro de 3 años le organizamos en casa, le organizamos también aquí en España. Así que, bueno, yo creo que cambio muy positivo por esta generación de jugadoras jóvenes que vienen, que están llegando a la absoluta, han pasado ya por las manos de Joaquín Rocamora en las categorías inferiores, mejor dicho, hispano, pero guerreras junior, guerreras juveniles. Y bueno, yo creo que puede ser la persona idónea, además de conocedor también de nuestro balonmano más cercano, que es donde tenemos muchas de las jugadoras, más allá de las que dan el salto a equipos continentales. Bueno, pues insisto que ha sido sin duda buena noticia de la semana. Vamos a ver cómo evoluciona. Ya la primera concentración la tenemos a principios de marzo. Mientras tanto, lo que decíamos antes, el conjunto del Atlético Balonmano Elche va a poder seguir contando con Joaquín Rocamora hasta final de temporada. Algo que por ejemplo, si se le permitió también a Ambrose Martín durante media temporada, algo que también sí se le permitió a las selecciones anteriores, no por ejemplo a José Ignacio Prades, que fue uno de los motivos también por la marcha de Prades del ente federativo. Bueno, yo creo que va a ser positivo, insisto, decía antes, para todos, para las jugadoras, para los aficionados, también para los medios de comunicación. Yo creo que, bueno, por aquí ha pasado Joaquín Rocamora. De hecho, y mira, me viene muy bien, primera entrevista como seleccionador la hizo ayer lunes con Vicente Soler, con Deportes 100%. ¿Quién si no? El referente de balonmano femenino tiene que tener al seleccionador femenino en su programa, cosa que el anterior seleccionador, motivos desconocemos, no lo quiso, no tuvo a bien. Bueno, como el anterior seleccionador a nosotros nos tenía vetado desde hace mucho que fuera seleccionador, bueno, tanta paz lleve, que diría el refrán. Bueno, insisto, esa ha sido la noticia de la jornada, de la semana. Y bueno, ya seguimos hablando de balonmano femenino. Hay que repasar lo que nos ha dejado esta jornada. 17ª de la Liga Carreras y Verdad, nos metemos ya en modo competición, que ha tenido su miga. Bueno, la 16ª y la 16ª, porque recordar que habían pendientes estos partidos de la jornada 16ª por los compromisos europeos de la semana pasada. Ahí estáis viendo los resultados, los dos últimos de ahí abajo, que tuvieron su miga. Ese Atlético Balonmano Elche 23, Cicla Azul de Ciudad Recife 21 y el Caja Rural Aula Valladolid 24, Costa del Sol Málaga 21. Y como preludio de la jornada 17ª que hemos tenido este fin de semana, super sábado, qué resultados, qué partidazos, ahí lo estáis viendo todos. KH7 Balonmano Granollers 23, Onzamas Buscan Lanzarote 22, Super Amara Veravera 28, Mecánica Atlético Guardés 30, Replaza Betionac 26, Sántico Balonmano Elche 23, Elda Prestigio 30, Caja Rural Aula Valladolid 20, Grafomental Sporting La Rioja 22, Club Balonmano Morvedre 23, Costa del Sol Málaga 24, Conservas Orbe Cendal Balonmano Porriño 21 y Zicar Lanzarote Ciudad Recife 19, Rocasa en Canania 21. Con todos estos resultados, la clasificación, bueno, pues está al rojo vivo, que diría el clásico. Primer clasificado, nuevo líder, Rocasa en Canania con 28 puntos. Con 27 puntos, nosotros, remarco, contamos ya los duelos directos jugados. Segundo, Mecal Atlético Guardés. Tercero, Super Amara Veravera, ambos con 27 puntos. Cuarto, Costa del Sol Málaga con 23 puntos. Quinto, el Replaza Betionas con 22 puntos. Sexto, el Conserva Sorbe Cendal Balonmano Porriño con 21 puntos. 17 puntos para Atlético Balonmano Elche, séptimo, y KH7 Balonmano Granollers, octavo. Con 15 puntos el Elda Prestigio, noveno. 14 puntos para Grafomental Sporting La Rioja, décimo. Con 12 puntos el Caja Rural Aula Valladolid, un décimo. 8 puntos para Balonmano Morvedre, duodécimo. Con 6 puntos el Zonzamas Plus Lanzarote, décimo tercero colista. El CIC Lanzarote Ciudad Recife con un solo punto. Ya con todos los equipos, con todos los partidos disputados. Ya no hay partidos aplazados pendientes. Bueno, amigos, está la liga preciosa, ¿eh? Está la liga preciosa, preciosa. Sobre todo, principalmente, por ese duelo entre el Mecánica Atlético Guardés y el Super Amara Veravera. O mejor dicho, Super Amara Veravera, Mecánica Atlético Guardés, ese 28-30. Ese asalto del conjunto de Ana Seabra, que ha anunciado, por cierto, también su marcha del banquillo gallego a final de temporada. Queda ahí un hueco pendiente en Elche. Ahí lo dejo. No sé si se cumplirá el pronóstico o no, pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, en lo que al partido se refiere entre Veravera y Guardés,
auténtico partidazo de las pupilas de Ana Seabra. Insisto, porque Veravera hizo una muy buena primera mitad, ya teniendo rentas a su favor de 2 y 3 goles, pero una buena reacción de las gallegas en el tramo final hizo que el partido del descanso se fuera solo 13-12 y en la segunda parte la igualdad se mantuvo, pero fue en este caso al revés, Guardés quien daba primero, quien llevaba el ritmo del partido, quien sorprendió sin duda alguna al conjunto de Imanol Álvarez y consiguió llevarse 2 puntos importantísimos que ponen la lucha por arriba, patas arriba. Así, ya lo digo directamente. Bueno, precisamente vamos a escuchar la valoración que hacía Ana Severa nada más acabar el partido, analizando así un triunfo tan importante para las suyas. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, que teníamos que trabajar mucho, un partido que sería muy físico y de mucho desgaste. Un equipo que sabíamos que iba a intentar correr para no desgastar, pero estuvimos muy bien defensivamente y seguimos el plano que teníamos preparado y de verdad que estoy muy contenta con todas las jugadoras que dieron su mejor y buscaron buenas sensaciones, principalmente porque perdemos los 2 últimos partidos de la liga y también queríamos volver a tener buenas sensaciones en la liga. Y nada, muy orgullosa del trabajo realizado y a seguir. Bueno, pues esas son las valoraciones de Ana Seabra, la entrenadora del Meca Atlético Guardés, tras el triunfo de las suyas en Asangriña. Mejor dicho, el triunfo en el Gasca, en el José Gasca, en el duelo del conjunto de Asangriña contra las vascas. En una jornada auténticos partidazos, tuvo de todo. Ese triunfo muy trabajado de Granollers, del conjunto vallesano, en casa ante Zamas Plus Lanzarote, las de Ruber Cuesta, que bueno, siguen haciéndose fuerte en casa y poco a poco van ahí creciendo, evolucionando. Yo lo anticipé a inicio de temporada, que es un equipo con larga trayectoria, que este año se iba a ver una evolución. Pues ahí la estamos viendo. También sigue muy fuerte en casa Replaza Betiona, que se lamió las heridas del golpe de la eliminación continental, precisamente ante otros equipos que sí sigue vivo en Europa. El Látigo Balonmano Elche con ese 26-23, en un partido donde casi siempre estuvieron por delante y sobre todo manejando el tiempo del encuentro. Victoria importantísima en la Prestigio del conjunto de Bea Escribano y Fernando Latorre ante Aula, un Aula que venía de vencer, lo hemos contado hace unos minutos, entre semana el partido pendiente ante Málaga, dejar buenas sensaciones, pero las de Salva Puig dejaron otra vez un trago amargo para sus aficionados ante un Elda Prestigio que sigue evolucionando bien. También sigue evolucionando bien el otro equipo de la Comunidad Valenciana, otros equipos de la Comunidad Valenciana, el Balonmano Mordere, que desde la llegada de Cristina Cabeza a su banquillo ha dado un pasito adelante, consiguió vencer al Grafometal Sporting Roja por 22-23, duelo de dos entrenadores que además se llevan muy bien, han coincidido en categorías de la Federación Española, como son Luis Miascuerve y Cristina Cabeza, y triunfo importante para el conjunto valenciano. También triunfo importante en un duelo directo por arriba, el del Costa del Sol Málaga, 24-21 ante Porriño, en un duelo de necesidades para los dos equipos, sobre todo para las malagueñas, tras esa derrota que hemos dicho el miércoles en Huerta del Rey. Bueno, pues recompusieron y de qué manera, mostrándose muy fuerte en defensa, con un gran ataque, sobre todo en la primera mitad. Bien, excepto que en la segunda parte Porriño apretó en defensa, pero Málaga pudo manejar perfectamente su renta para llevarse 2 puntos importantes para seguir en esa zona noble de la tabla clasificatoria y no perder mucha coma con los de arriba, que se están robando puntos entre ellos. Y si no hubiera tenido algún tropezón, pues bueno, Málaga estaría un poquito más arriba. Bueno, de este partido vamos a escuchar oración después del choque de Stichu Berasategui, la especialista defensiva del conjunto malacitano, y de su técnico Suso Gallardo, que analizaban el partido, y también el entrenador analizaba tanto el partido de Copa de la Reina que hay esta próxima semana, después repasamos en la agenda, como el sorteo de los cuartos de final de la IHF European Cup, que en un instante repasamos. Hemos empezado el partido bastante enchufadas, tanto en defensa como en ataque. Hemos podido correr con las buenas defensas. Es verdad que en la segunda parte nos ha costado un poco más meter gol, pero bueno, hemos conseguido aguantar ahí en defensa y al final nos hemos llevado la victoria. Bueno, todos sabemos la importancia que tiene este partido. Tenemos una espinita ahí clavada del año pasado y es verdad que todos tenemos ese objetivo claro.
Logroño viene de un momento bastante bueno y al ser en su casa pues sabemos que va a ser un partido complicado, habrá que luchar y bueno, estamos con muchas ganas y a seguir. Bueno, creo que una primera parte muy buena, sobre todo en ataque que nos estaba costando muchísimo, que en defensa cuando hemos podido ajustar el trabajo suyo del doble pivote también creo que lo hemos defendido bien, y en la segunda parte otra vez pues se nos ha hecho de noche, sobre todo de cara al gol, ¿no? Yo creo que el equipo tiene que estar pensando en que los partidos duran 60 minutos, que no se puede fallar tanto de cara a gol porque luego al final te cuesta ganar los partidos varias veces y a veces no sale cara. Y bueno, es verdad que la defensa siempre ha estado aportando hasta el final, por final 21 goles creo que son pocos, pero de cara a gol tenemos que ser más constantes en ambas partes, ¿no? De todas maneras, muy contentos, sabemos que venía un rival directo y después de lo que venimos de esa derrota tan dura el miércoles, creo que es un punto de inflexión para llegar a ese partido de Copa de la Reina con muchos mejores ánimos. Sí, básicamente, ¿no? Es otro de los objetivos del club, ya lo dijimos con Europa, en Liga es verdad que estamos un poco pues con vaivenes, esperemos que mantengamos esta línea de ascendente y en Copa tenemos que estar, ¿no? El año pasado perdimos esa eliminatoria con Morvedre, sabemos que es una fecha marcada en el calendario, sabemos que es muy complicado, pero tenemos que ir allí a Logroño y sacar ese partido como sea y estar en esa Copa de la Reina. Sí, bueno, al final el equipo checo, que ya el año pasado llegó hasta semifinales, ¿no? Y lo eliminó Porriño, yo creo que al final es un equipo que prácticamente mantiene la plantilla, sabemos de la dificultad, aparte de la vuelta en principio es allí. Pero bueno, creo que al final ya a esta altura los 8 mejores de la competición tampoco nos vamos a encontrar ningún caramelo, ¿no? Entonces, bueno, prepararemos ese partido cuando llegue en marzo, al final contentos de estar en el bombo y sabiendo también de que uno de esos objetivos del club, que al final es una competición que siempre es bonita, que es distinta para competir y ojalá que también se nos dé bien en ese mes de marzo. Bueno, pues esas elaboraciones tanto de Stichu Berasategui como de Suso Gallardo tras ese partido ante Málaga y pensando en lo que se viene a corto y a medio plazo, tanto en la Copa de la Reina como en la eliminatoria europea. Ahora en un instante repasamos esa eliminatoria europea y ya nos ponemos a repasar lo que se viene ya de ya, estos próximos días en nuestro balonmano. Simplemente contar que me quedaba ese partido colgando del domingo, Derbi canario entre el Cica Azote, Ciudad de Recife y el Rocasa Canaria, triunfo muy sufrido de las teldenses, pero triunfo y al fin y al cabo que las hace colocarse como líderes de la Liga Guerrera Superota. Partido que era a priori el previsto para ser televisado por Teledeporte, ya fuera en directo en Teledeporte o en RTVE Play y después en diferido, pero como hemos dicho antes, en editorial sobre europeo, pues esta semana, por motivos que aún desconocemos, que aún no ha hecho público el ente público, remarco, Televisión Española, no se emitió el partido. Sí va a haber partido de Liga Guerrera la próxima jornada, pero luego os enseño la hora. No muy buena. Ya lo voy avisando, pero bueno, en fin, para no perder el hilo, os muestro aquí el sorteo, lo hemos citado ya un par de veces, de los cuartos de final y ya semifinales de la IHF European Cup, ahí lo estáis viendo. El sorteo que se hizo además el sábado, aprovechando también las reuniones que había de la IHF en Dinamarca en torno al europeo de balonmano masculino, pues hizo ese sorteo de los cuartos de final de la IHF European Cup. Ahí lo estás viendo. Las 4 eliminatorias, una que enfrentará el Caboter Fondes Venlo de Países Bajos contra el Juventa Michaloche eslovaco. La eliminatoria 2, la del Costa del Sol Málaga, que enfrentará a la Jasena Kinsvart checo, de la localidad de Gleb, localidad checa, pero fronteriza con Alemania. Lo digo por el estilo de juego de balonmano, ya voy siendo. Eliminatoria 3, enfrentará al Bursa Başakşehir turco, el equipo que eliminó el Represa Vitona contra el PAOK de Tesalónica griego. Y la eliminatoria cuarta, luego entre equipos españoles, Mecaler de Goles contra Atlético Balonmano Elche. Ida de los partidos. En este caso, de los equipos españoles, tanto en Málaga como en Aguarda. La vuelta serán en Países Bajos, la de la eliminatoria, mejor dicho, en República Checa, la de la eliminatoria de Málaga, en Elche, la del duelo entre equipos de la Liga Guerrera Iberdrola. El tema es que en semifinales, si Málaga vence, se enfrentará al vencedor del Guardés Elche, con lo cual no sé si Málaga vence su eliminatoria, nos aseguraremos un equipo en la final de la IHF European Cup, lo que, como decíamos antes, no vamos a tener, será final española como nos hubiera gustado y deseado. Y ya que estamos con cuadros, pues vamos a aprovechar para repasar
Resultado de las segundas categorías de nuestro balonmano de la pasada semana. Empezando, ya que estamos hablando de balonmano femenino, con la Liga Guerrera Ciber, o mejor dicho, con la División de Honor Oro Femenina, jornada 15ª, que se disputó este fin de semana con los siguientes resultados. Solís Balonmano Pozuelo Calatrava 28, Balonmano Casabadilla 18, Balonmano Zozo Femenino 19, Lleida Handball Club 14. Caja Rural Cleva 27, Lanzarote de Puerto del Carmen 20, Lobas Global Ataco Oviedo 35, Asociación Deportiva de Calvallal 20, Vino Doña Berenguela Balonmano Bolaños 22, Grupo USA Ambos Mislata 17 y un Atlántico Pereda 23, Sar Colores Zaragoza 22. Bueno, me queda el del domingo, el RGSP Sur Córdoba 31, Anaitasuna 30, además con gol sobre la bocina de las cordobesas, que la sigue manteniendo en la zona noble de la tabla clasificatoria. Una tabla clasificatoria que la estáis viendo así tras esta jornada 15ª. Sigue líder en solitario una semana más el Solís Balonmano Pozuelo Calatrava con 26 puntos. Tras el dúo directo además que tenía con Icasa. Segundo clasificado Lobas Global Ataco Oviedo con 24 puntos. Tercero RGSP Sur Córdoba con 23. Cuarto Balonmano Zozo Femenino con 21. Quinto Mino Doña Berenguela Balonmano Bolaños con 20. Sexto Balonmano Icasa Bodilla con 19. Séptimo Caja Rural Cleva con 16. Octavo Un Atlántico Pereda con 13 puntos. Novena Nitasuna con 11 puntos. Con 9 puntos, Sércolo de Zaragoza décimo y Lleida Handball Club un décimo. Con 8 puntos, Grupo USA Ambo Mislata duodécimo. Con 6 puntos, Asociación Deportiva Carballal décimo tercero. Colista, una semana más, Lanzarote Puerto del Carmen con 3 puntos. Pasamos ya a repasar los resultados de la División de Honor Plata masculina, jornada 18ª, que no ha dejado de los siguientes encuentros. Había un par de duelos directísimos en la zona noble y también alguno por la zona baja. Barça Athletic 32, Trasmámico Vicarci tuvo Handball Club Ibiza 25, Blendio Sin Fin Santander Ciudad 38, Club Balonmano Soria 26. Club Balonmano Alcobendas 26, Fertepera Puerto Segundo 27. Luego os cuento de este partido una cosita. Ática 21, Hotel Sobar Coruña 26, Confiabas Oviedo 21, Cajasol Sevilla Balonmano Proin 28, UPU San Pablo Burgos 2031 23 en el partidazo de la jornada. El líder es más líder. Ahora repasamos clasificación. Anaitasuna 27, Fundación Asturias Alicante 31, en otro duelo directo de los equipos de la zona alta. Además, Balonmano contra Zaragoza 28, Club Cine Colegio Los Haces 26 y Servigroup Benidorm 36, Tros Málaga 23. Estos resultados unidos al partido que se disputó entre semana entre Fertevera Puerto Segundo y Servigroup Benidorm, que vencieron los de Puerto Segundo 26-23, pendiente, deja la clasificación como la tenemos a fecha de hoy. Primero, Cajasol Sevilla, Balonmano Proin con 30 puntos. Segundo en solitario, Fertevera Puerto Segundo con 28 puntos tras los dos triunfos de esta semana. Tercero, Fundación Agustín Alicante con 26 puntos. Cuarto, Hugo San Pablo con 24 puntos y un partido pendiente todavía ante Benidorm. Quinto, Ática 21 de Soar Coruña. Y sexto, Balonmano Club Benidorm con 22 puntos. Un partido pendiente para los benidormenses. Séptimo, Anaitasuna con 21 puntos. Con 20 puntos, Barça Athletic octavo y Blendio Sin Fin Santander Ciudad noveno. 18 puntos para Trasmávigo Vicarci tuvo Handball Club Ibiza décimo. Con 13 puntos, Club Cine Colegio Los Haces un décimo. 12 puntos para Confiaba Servido duodécimo y Balonmano contra Zaragoza décimo tercero en puesto de promoción. En puesto de descenso están esta semana decimocuarto Club Balonmano Soria con 10 puntos. Decimoquinto Tros Málaga con 8 puntos. Colista Club Balonmano Alcobendas con 0 puntos, que esta semana ha estado a punto de conseguir su primer punto, valga la redundancia, de la temporada. Perdió por solo un tanto, tuvo ahí jugada en la última jugada opción para empatar, pero bueno, jugada dudosa, muy protestada por la afición alcobendense, posible acción de 7 metros que los árbitros no sancionaron y los 2 puntos del pabellón de los sueños que fueron hasta Puerto Sagunto. Esto es la información tal cual como está, ¿eh? El que quiera vaya a ver el vídeo y ya que valore lo que quiera valorar. Bueno, amigos, sin más dilación, nos metemos ya en la agenda de lo que se nos espera esta semana. Y esta semana, amigas y amigos, vuelve, tras el europeo, la Liga Nexus Energía Sobal. Arranque de la segunda vuelta, matizado. Y ahora me vais a entender por qué. Porque ahí estáis viendo la agenda de partidos. Solo va a haber 4 partidos en este fin de semana. 2 el sábado, a las 5:30 de la tarde, Abanca de Mar León contra Frigorífico del Morrozo Cangas. A las 7 de la tarde, Vasco Balonmano Travega contra Rey y Balonmano Cuenca.
Y para el domingo, a las 12:30 del mediodía, Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil contra Freiking Balonmano Granollers. A las 5:30 de la tarde, Vivero Serol Balonmano Nava contra Tubos Aranda Villa de Aranda. Quedarán aplazados para el martes 10 a las 8 de la tarde el Barça contra Orneo en Alicante y el Caserío Cerrado contra Irurek Vidasoa Irún. Y para el miércoles, a las 8 el Bala Huesca Recoleta Atlético de Valladolid y el 8:30 el Sanicentro Balonmano Bajara Dicol Perval Logroño en La Rioja, porque este fin de semana se disputa la Copa de España de balonmano. Este fin de semana en el pabellón insular Rita Hernández de Telde. Ahí estáis viendo las semifinales. Estáis viendo ahí horario insular, una hora más en la España peninsular. La primera semifinal se enfrentará el Dico Prepar Logroño Roja y el Recoletas Atlético de Valladolid, sábado. 3 de la tarde horario insular, 4 de la tarde horario peninsular. La segunda semifinal enfrentará al Barça contra el Urudek Vidasoa Irún a las 5:30 de la tarde horario insular, 6:30 horario peninsular. La final será el domingo a las 12:30 horario insular, 1:30 horario peninsular. Es decir, a la misma hora que la final de la Copa de España se va a estar disputando un partido de la Liga Nexus Energía Asol. Dicho queda. Bueno, ya que estamos, también mostramos los horarios de la minicopa que se va a estar disputando en paralelo entre los equipos de la juveniles de los clasificados para la Copa de España. El sábado las semifinales a las 10 insulares, 11 peninsulares, Vidasoa contra Atlético Valladolid, a las 12 insulares, una peninsulares, el Barça contra Logroño, mismo horario, mejor dicho, el domingo a las 10 de la mañana horario insular, 11 horario peninsular, la resolución del torneo tanto en su final, en el Rita Hernández de Telde, como en el tercer y cuarto puesto que se va a disputar en Antonio Moreno, que no me salía. Vamos con más agenda. Esta semana tenemos la segunda ronda de la Copa de la Reina de Balonmano. Ya vamos a conocer los 8 equipos que van a disputar la fase final en el Iyumbe Arena en Donosti del 8 al 10 de mayo. Ya están clasificados Replaza Betiona como subcampeón de la Copa y Superamana Veravera como campeón y organizador de la misma. Todas las eliminatorias a partido único, todas el miércoles. A las 7 de la tarde tendremos, 7 de la tarde horario peninsular, 6 horario insular, el Zonzamas plus Lanzarote, Rocasa Gran Canaria. A las 8 de la tarde tendremos 4 partidos. Balonmano Morbede contra Mical Atlético Guardés, Grafomental Sporting La Rioja contra Costa del Sol Málaga, El La Prestigio contra Atigo Balonmano Elche, Caja Rural Aula Valladolid contra Conserva Sobrecenal Balonmano Porriño, y para las 9:30 horario peninsular, 8:30 horario insular, tendremos el Cican Lanzarote Ciudad Recife contra KH7 Balonmano Granollers. Insisto, eliminatoria a partido único. Los vencedores de estos encuentros tendrán billete para Donosti, para la Copa de la Reina. Todos estos equipos de la Liga Carreras Iberdrola, una Liga Carreras Iberdrola que este fin de semana tendremos su jornada 18ª, íntegra en la jornada del sábado. Arranca la jornada a las 2 menos cuarto de la tarde. Sí, estáis viendo bien, amigos. 13:45 horas del sábado. Va a ser el partido que veremos a través de Televisión Española. Voy a empezar a decir Televisión Española. No sabemos si Teledeporte, RTV Play o por señales de humo. Atigó Balonmano Leche contra Costa del Sol Málaga. Partidazo. Esperemos, por favor, que se vea. A las 6 de la tarde, KH7 Balonmano Granollers contra Elda Prestigio. A las 6:15 de la tarde, Conserva Sorbecenal Balonmano Porriño contra Caja Rural Aula Valladolid. A las 7 de la tarde, Mical Atlético Guardés contra Cica Lanzarote y Ciudad de Recife. A las 7:30, Balonmano Morvedre contra Superamana Veravera. A las 8:30 de la tarde, horario peninsular, 7:30 insular, Rocasa Gran Canaria contra Replaza Betionac. Y a las 9 de la noche, horario peninsular, 8 de la tarde noche, horario insular, el Zonzamas plus Canazonte contra Grafomental Sporting La Rioja. Vamos con más balonmano, División de Honor Femenina, jornada, decimos esta, tenemos este próximo fin de semana con los siguientes horarios. El sábado a las 6 menos cuarto de la tarde, Sárcoro de Zaragoza contra Balonmano Zozo Femenino. A las 6 de la tarde, Solís Balonmano Pozuelo de Calatrava contra Vino Doña Merenguera Balonmano Bolaños, o lo que es lo mismo, el derbi de la comarca de Calatrava, entre el primero contra quinto. A esa misma hora, 6 de la tarde, Asociación Deportiva Carvallal contra un Atlántico Pereda. A las 7 de la tarde, horario peninsular, 6 insular, Lanzarote Puerto del Carmen contra Lobas Global Ataco Oviedo. A las 8 de la tarde, 2 partidos, Balonmano Casabadilla contra Rajes Sepesur Córdoba y Anaita Suna contra Caja Rural Cleva.
Quedará para el domingo a las 12 del mediodía el Lleida Handball Club, Grupo USA Handball Mislata. Y cerramos la agenda con la División de Honor Plata masculina, que este próximo fin de semana tiene su jornada 19ª, con los siguientes encuentros. A las 7 de la tarde, 3 partidos: Tros Málaga contra Ática 21 contra el Sobar Coruña, Club Balonmano Soria contra Balonmano Servibur Benidorm, Fundación Agustino Alicante contra Barça Athletic. A las 6:30, Fuerteventura Puerto Segundo contra Naitasuna, o lo que es lo mismo, segundo contra sexto. A las 7:30, tras Mávigo y Carci tuvo Hamburg Club Eguisa contra Blendio y Sinfín Santander Ciudad. A las 8 de la tarde, dos partidos: Club Cinecoros Los Salces contra Club Balonmano Coendas y Confía Basovido contra Cajasol Sevilla Balonmano Provín. Cerrará la jornada el domingo a las 12 del mediodía el Ubu San Pablo Burgos 2031 contra el Balonmano contra Zaragoza. Mucho balonmano, ya volvemos a nuestra dinámica habitual, además con copas de por medio, insisto, tenemos mucho balonmano y lo contaremos todo la semana que viene aquí en nuestro programa La Madera, ya nuestro día habitual, los martes por la mañana, tempranito, ahí para tener el resumen de todo lo que ocurra con esa Copa de España, con la vuelta a media de la Liga en sus energías Sobal, Copa de la Reina, Liga Carreras, ¿verdad? Bueno, tenemos mucho balonmano y el que nos viene en febrero más y mejor. Amigos, quiero para cerrar el programa agradeceros enormemente la cobertura, el seguimiento que hemos tenido a la cobertura del europeo aquí en Pasión Balonmano, en redes sociales, en los programas especiales, aquí en YouTube, en las descargas a través de la plataforma de podcast. Muchas gracias y por favor, seguir siguiéndonos, valga la redundancia, porque hay mucho balonmano más allá del europeo y aquí lo estaremos contando cada semana. Amigos, nos vamos. Volvemos dentro de 7 días con más balonmano. Que disfrutéis del mejor deporte del mundo y nos vemos en nada. Chao.